Capítulo 1575. Intimidar a otros con poder. 2. Mientras Youyou se sentaba tranquilamente en las rodillas de su padre, este último simplemente observaba toda la farsa con una expresión fría e indiferente. La maestra se sentó al lado del hombre y sirvió una taza de té antes de continuar con su asesoramiento. Esta es la primera vez que visitas la escuela, ¿verdad? ¿Por qué usted y su esposa no vinieron al comienzo de la escuela? Pido disculpas por la negligencia, estábamos ocupados entonces. Entrecerró los ojos mientras daba una respuesta sucinta. Su corazón dio un vuelco ante su voz. La voz de este hombre era simplemente música para los oídos. Si no fuera por el hecho de que ya estaba secuestrado, probablemente no podría resistirse a enamorarse de él. El niño no pudo evitar mover los labios cuando notó la adoración y la timidez en los ojos de su maestro. Infierno. ¿Qué está sucediendo? Ya que estás aquí ahora, ¿qué tal si registras tu información para que la escuela la conserve? Ella tomó el formulario de registro y se lo entregó. La escuela haría una recopilación de los datos de contacto de los padres de sus alumnos. Como los padres de este niño en particular no registraron su información, el administrador de la escuela siguió instándolo a que vinieran. De hecho, Lianlin visitó este lugar al comienzo del año escolar, pero como la información no coincidía, dejó este formulario de registro en blanco. Con el bolígrafo en la mano, Muyace garabateó en la columna de información y firmó con su nombre al final. La maestra se sorprendió cuando lo miró. ¿Tu apellido es Mu? Sí. Sintiéndose sorprendida, preguntó, «Oh, ¿entonces no compartes tu apellido? ¿Importa?» Levantó los ojos y replicó de manera indiferente, dejando al maestro sin palabras. Ella exclamó, «Por supuesto que no. Su madre está ocupada, así que puedes contactarme si pasa algo en el futuro». «Está bien». Hizo una pausa y luego, vacilante, preguntó, «¿Cómo piensa resolver este asunto?» «Lo abordaré como se debe abordar». La maestra vaciló un momento antes de inclinarse ligeramente hacia adelante y decir en voz baja, «Hay algo que debo informarle primero, señor Mu, los padres de Lin Feng no son gente sencilla. Me gusta mucho tu hijo, así que es realmente lamentable que le haya pasado algo así, pero como ya pasó, no deberíamos pensar en una solución. Debes tener claro que no existe equidad y justicia absolutas en este mundo. No deberías haber ofendido a la madre de su compañero de clase en absoluto. Ella es la madre más problemática de esta clase y mima muchísimo a su hijo. Debido a sus elevados antecedentes, no podemos hacerle nada incluso cuando ella es la que no es razonable. Por eso te aconsejo que te rindas un rato. Son ricos y poderosos. Su marido, que es juez del Salón de Asuntos Gubernamentales, no es alguien a quien podamos ofender. Su hijo también está equivocado, así que hagamos que se coma el pastel de la humildad y admita su error. Disculparse con su compañero de clase y pagar sus facturas médicas. Este asunto se resolverá con eso. ¿Por qué no hacemos simplemente eso? Por el bien del niño no queremos exagerar esto. Suspiró. El hombre, sin embargo, frunció los labios con disgusto. ¿Debería un maestro decir esto delante de un niño? ¿Eh? Lo que le estás enseñando al niño ahora es que no importa quién tiene razón o quién no, sino que quien tiene una formación más sólida no necesita disculparse incluso cuando la persona está equivocada. Capítulo 1576. Intimidar a otros con poder. 3. Muyace estaba tranquilo cuando habló y luego levantó su mirada fría. ¿Era esto lo que querías decir? Mientras preguntaba eso, el rostro de la señora Yuan se sonrojó. Se sintió avergonzada y de repente se encontró en un aprieto. Tú, papá, debes saber que no tengo malas intenciones, pero ¿no es esto por tu bien? Si hemos llegado a un punto en el que la madre de Lin Feng llamó a su marido, es posible que las cosas ya no estén bajo nuestro control. Su hijo miró a la maestra con rostro carente de emociones. Pensó que este maestro era una persona recta. Parecía que la había juzgado mal. Él nunca se disculparía. Incluso si debe disculparse y admitir su error, su compañero de clase debería disculparse con el primero ya que él también estaba equivocado. Este era un principio rector estándar. El hombre no creyó ni por un minuto que este maestro fuera realmente tan considerado con el bienestar de su hijo. Su moral no era la correcta. Pensó que, al decir esas cosas,
¿Les estaba dando a los niños la mejor forma de educación? De hecho, la gente debería admitirlo si hizo algo mal, pero no debería hacerlo por inclinarse ante la riqueza de nadie o por miedo a ofender a una figura poderosa. No había ninguna lógica en eso. Por lo tanto, entrecerró los ojos y escupió fríamente: los niños son jóvenes. Asisten a la escuela para estudiar. Espero que la educación que está recibiendo se centre en cómo ser un miembro recto y con principios de la sociedad. Lo que acaba de decir es verdaderamente decepcionante. Señor, por favor no lo malinterprete. Realmente adoro a su hijo y estoy pensando en su bienestar. Esa es la única razón por la que dije eso. Tu consideración no es necesaria. El hombre la interrumpió a mitad del discurso. Una expresión oscura y abatida se vio en el rostro de la mujer. Maestro, no hice nada malo, ¿por qué debería disculparme? Ese compañero mío lo empezó. Simplemente me defendí. La herida en su frente no fue causada por mí, así que ¿por qué debería inclinarme para disculparme? Preguntó el chico también. Tú. Estaba un poco exasperada. ¿Por qué tu compañero te pegaría sin motivo? Escuché de los demás en tu clase que habías dicho algo provocativo, lo que hizo que él perdiera la calma y te golpeara. No deberías haberlo incitado. Yo no hice tal cosa, negó el muchacho con cara seria, expresión pura y benévola. Todo lo que hizo fue burlarse de su compañero de clase, y este último dio el primer paso por pura humillación. Mientras tanto, su padre se centró en el punto principal. ¿Por qué ustedes dos entraron en conflicto? Frunció los labios y se negó a decir una palabra más. Ustedes dos no podrían haber peleado sin ningún motivo. El hombre pacientemente sostuvo sus hombros de manera inquisitiva. Dile a papá, de acuerdo, ¿cuál fue exactamente la razón? Está bien. Te diré. Su hijo dejó escapar un suspiro de impotencia. Es porque nos insultó a mí y a mami. Resultó que este niño había hablado por despecho porque su compañero de clase había hablado groseramente de él y de su madre primero. Ambos siempre habían estado en la misma clase desde el jardín de infantes. Incluso antes, los dos chicos nunca se habían visto cara a cara. A los otros niños de la clase les encantaba quedarse con Yo-Yo, jugar y hablar con él todo el día. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a jugar con Lin Feng. Este último estaba acostumbrado a que lo colmaran de amor en casa, por lo que tenía una vena arrogante de 1 milla de ancho. También era musculoso, por eso, muchos niños mantenían una distancia respetuosa con él. Esta no era la primera vez que ambos chicos se peleaban. En el pasado, cuando estaban en el jardín de infantes, los dos también estuvieron involucrados en un incidente. Solo que, en ese momento, uno no era rival contra el otro muchacho, por lo que lo presionó y lo convirtió en un saco de boxeo. Capítulo 1577. Insultó a mami. Con alguien de la estatura de Lin Feng, Yo-Yo estaba en una desventaja injusta. La maestra de jardín de infantes de aquel entonces estaba muy familiarizada con el hecho de que la primera no podía ofenderse mientras que la segunda era un blanco más fácil para el acoso. Después de todo, ¿quién tendría una buena impresión de un niño sin padre? Todo el mundo consideraba a la pareja madre-hijo pequeños papeles no esenciales. ¿Quién estaría dispuesto a ofender a alguien con quien no podía permitirse el lujo de enfadarse por él? Si ya entonces sus vecinos hablaban mal e insultantemente de su madre, ¿qué más pueden hacer los interesados profesores de la guardería? Todo porque su compañero de clase no era un niño común y corriente, los profesores no se atrevían a descuidarlo. En cuanto a ese asunto, lo trataron como si fuera un tema menor. Te sentiste tan agraviado, pero él no pudo decir nada para defenderse. Después de resultar herido, se negó a mencionárselo a su madre. Cuando llegó a casa, limpió y vendó sus heridas en secreto. Primero, le preocupaba que su madre se entristeciera si viera que estaba herido. En segundo lugar, tenía miedo de que ella llamara a la escuela. Los antecedentes familiares de su matón de clase eran especiales. En ese momento, su familia era lo más normal posible. No eran rival para ellos. Fue entonces cuando el niño decidió que necesitaba hacerse más fuerte. Quería que su mamá viviera una vida feliz en este mundo donde los débiles eran presa de los fuertes. Esto fue lo que pensó y eso fue lo que hizo. Ahora, dejando a un lado a su papá, con su capacidad,
Ya no necesitaba tener cuidado con los antecedentes familiares de su matón de clase. Su maestro tenía buenas intenciones y simplemente temía que los padres del otro niño siguieran con este asunto sin descanso. Intentó todas las formas posibles para salirse con la suya en este asunto con la esperanza de convertirlo en un problema menor. Ella podría manejarlo mejor de esta manera, pero parecía que estaban atrapados en un problema con Muyace. Ella frunció los labios con indignación y su expresión era bastante desagradable. ¿Cómo te insultó a ti y a tu mamá? Su padre seguía haciéndole preguntas. Reflexionó sobre ello por un momento antes de finalmente contarlo todo. Aparentemente, la madre de su compañero de clase había visto a su madre cuando todavía estaban en el jardín de infantes. Los dos padres tuvieron un conflicto en medio de una sesión para conocer a los padres después de que el matón lo llamara un engendro vil sin padre, frente a Yun Sisi. Cuando el matón hizo un comentario tan sarcástico, su educación inadecuada se hizo evidente. ¿Qué sabían los niños? La única razón por la que Lin Feng pudo hacer un comentario tan excesivo fue que sus padres le enseñaron eso. La madre del niño sabía que Youyo provenía de un hogar monoparental. Tenía mamá pero no papá. Por lo tanto, cuando estaban en casa, cada vez que mencionaba al niño, su madre siempre decía, no te preocupes por ese bastardo sin padre. Un niño de una familia monoparental suele tener una mentalidad enferma. Recordaba sus palabras de memoria y la impresión que tenía de su compañero de clase se vio influenciada por ello, creyendo que su compañero no tenía un padre que se preocupara por él. Al menos somos mejores que esa vieja bruja a la que llamas mamá. Contrarrestó usted. Dijo estas palabras frente a la madre de Lin Feng a propósito. Cuando la mujer de mediana edad lo escuchó, lo abofeteó delante de todos. ¿Cómo podía su mamá soportar que su precioso bebé fuera agraviado de esa manera? Por lo tanto, le devolvió la bofetada a la madre de su compañero de inmediato. Luego, los dos pelearon hasta que sus cuellos quedaron rojos y ásperos frente a una multitud de padres. Esa fue la primera vez que Yun Sisi perdió el control de sus emociones hasta el punto de temblar por todas partes. Al final, el director se apresuró y puso fin al caos. La cuestión se resolvió de esa manera. La razón de este desorden actual fue que su compañero de clase había venido buscando problemas con él nuevamente durante la sesión de conocer a los padres de esta tarde. Capítulo 1578. No necesitas disculparte, muchacho. Primero hizo una pregunta burlonamente. ¿Tu mamá vendrá más tarde a la sesión para conocer a los padres? No, no lo hará, respondió el otro en tono tibio, sin siquiera molestarse en levantar la cabeza. Justo cuando quería burlarse de él, el niño añadió, «Pero mi papá sí». Sus ojos se desorbitaron en ese momento. «No tienes padre, ¿verdad?» Su madre solía decir que su compañero de clase no tenía padre, pero ahora, según este niño, ¿su padre vendría a la sesión para conocer a los padres? Ja. Seguramente es mentira. No le prestaste más atención al muchacho porque no le gustaba hablar con él. Como tal, al final de la lección, los rumores sobre él se extendieron a toda la clase. Lin Feng les dijo a todos los demás que provenía de un hogar monoparental y aún así afirmó que su padre asistiría a la sesión para conocer a los padres esa tarde. Si eso no era mentira, entonces su madre indecente debe haberse relacionado con un hombre al azar afuera. Cuando estos llegaron a oídos del sujeto, este inmediatamente lo confrontó. Por supuesto, con el discurso torpe de este último, no era rival para la lengua afilada del primero. Al ver que no podía superarlo en conversación después de algunas rondas de discusión, perdió la calma y le levantó el puño. Si el niño todavía era el mismo del pasado, no había manera de que pudiera ganarle al matón de su clase, pero durante las vacaciones de verano, había aprendido algunas habilidades de su hermano mayor. Con solo unos pocos movimientos, logró derribar al muchacho engreído con moretones en toda la cara. Aunque él también había resultado herido, era mucho menos grave que el patético estado de su oponente. En el momento en que el niño lloró, toda su familia se movilizó, corrió a la escuela y exigió una explicación sobre el asunto. El rostro de Muyace se oscureció ante lo que había escuchado. ¿Qué querían decir con un bastardo indisciplinado? La vida de la pareja madre-hijo durante los últimos 7 años era inimaginable para él. ¿Creció su hijo con insultos tan viles todo el tiempo? La idea de ello era desgarradora.
Era simplemente impensable cuán atroz fue la educación de Lin Feng para que él dijera palabras tan horribles a la tierna edad de 7 años. Pensar que su madre todavía actuaba con tanta arrogancia. Al final, esa supuesta riqueza solo podía preparar a un niño tan grosero. Como adulto, naturalmente no podía armar un escándalo por esto con ese niño. La culpa la tuvieron sus padres por la forma en que lo criaron. Los ojos del hombre brillaron mientras resoplaba burlonamente. Hijo, no hiciste nada malo en este caso. Sin duda estaba expresando su postura al maestro. Su hijo no necesitaba disculparse con nadie. ¿Qué culpa tuvo su hijo por el uso de la autodefensa contra alguien que lo había insultado y comenzado una pelea con él? Sus palabras dejaron al maestro perplejo ante la incómoda situación. Señor, Lin Feng tiene solo 7 años. Es inevitable que sea un poco altivo e inmaduro ya que tiene una rica formación. Además, el ostracismo de los compañeros de clase es algo común en la escuela. Es negligencia de mi parte por no poder controlar la situación. Prestaré más atención a esto en el futuro. Por el bien de tu hijo, espero que no hagas las cosas demasiado incómodas entre tú y los padres de su compañero de clase. La escuela está situada en un distrito bastante opulento, por lo que los padres adinerados inscriben aquí a sus hijos. Debido a que no son personas a las que pueda permitirme ofender, tengo cuidado al tratar a estos jóvenes maestros y señoritas y no me atrevo a disciplinarlos demasiado. Tengo mis razones para decirlo. Capítulo 1579. Angustia por el niño. Después de una pausa, explicó sinceramente, bueno, la escuela es un lugar donde las personas reciben su educación. Los niños pasan aquí 7 horas diarias y el resto del tiempo lo pasan con sus padres. Si bien yo, como maestra, tengo la responsabilidad de enseñarles, los padres también la tienen. La cuestión es que, como sabes, los niños de hoy en día son todos preciosos. Si somos un poco más estrictos con ellos, sus padres, que los miman muchísimo, harán una escena en la escuela. Esto es especialmente cierto en el caso de los padres de Lin Feng. Además de tener siempre quejas, no son personas a las que pueda ofender fácilmente. Ya ni siquiera sé cómo enseñar a los niños y solo puedo hacer lo mejor que puedo. En cuanto a su hijo, le tengo especial cariño. No solo es maduro y sensato para su edad, sino que también se porta bien y es respetuoso. Es por eso que no deseo verlo en desventaja o que ofendas a los Lin. Puede que me veas como un snob, pero la realidad es que así de cruel es esta sociedad. Estoy al límite de mi ingenio. Estoy haciendo esto por el bien de tu hijo. Ese largo discurso podría ser sus palabras sinceras y sentidas, pero el hombre lo encontró realmente ridículo y pomposo. Al final, ella no se opuso en absoluto. Durante todo el proceso, el niño solo observó a su maestra persuadirlos pacientemente con una mirada indiferente. Encontró que sus palabras eran simplemente ridículas. ¿Por qué estaba trabajando tan duro? Fue para poder mantenerse alejado de estas personas tontas. Él frunció los labios con disgusto. No me gusta lo que está diciendo, maestra. ¿Qué quieres decir con no puedo permitirme el lujo de ofender? Chico, ¿por qué te portas mal? Sintiéndose exasperada e impotente, ella le lanzó una mirada. Ella suspiró y luego se volvió hacia su padre. Dado que los chicos no se llevan bien entre ellos, intentaré ver si puedo ponerlos en clases diferentes una vez que resolvamos este asunto. Dada la personalidad amable de su hijo, estoy seguro de que todos los niños estarán dispuestos a jugar con él sin importar en qué sección se encuentre. Solo puedo decir que Lin Feng es una excepción en este caso. ¿Diferentes clases? Los labios de Muyace se fruncieron fríamente en las comisuras. No veo la necesidad de hacer eso. Una vez que este asunto terminara, haría que su hijo transfiriera la escuela a la que asistía su hermano mayor. Debido al distrito escolar y a la cuestión de su residencia registrada, solo podía inscribirse en dicha escuela primaria. Sin embargo, la enseñanza de la escuela fue inesperadamente atroz. Fue igual de bueno. Al transferirlo a la escuela de Yichen, los hermanos pudieron hacerse compañía e incluso cuidarse mutuamente. El gemelo mayor era prácticamente el rey de su escuela. Su atractivo exterior y su fuerte físico podrían haber contribuido a su popularidad. Las niñas lo amaban y los niños estaban asombrados por él. Todos estaban dispuestos a ser sus seguidores. La escuela a la que asistía el mayor fue financiada por una empresa asociada del grupo Mu.
en la que este último invirtió una considerable suma como paquete de compensación para los profesores. La calidad de la educación allí era bastante excelente. Además, con él cerca, el más joven ya no tendría que preocuparse por ser intimidado. ¿Qué quieres decir con eso? Capítulo 1580. Nunca fuiste uno. Su respuesta la sorprendió y, como tal, ya no pudo resistirse a poner sus cartas sobre la mesa. Señor, seré franco con usted. Tuvimos otro estudiante que no estaba de acuerdo con Linfengantes. Asimismo, los padres fueron citados por una pelea entre sus hijos. Ambas partes se negaron a ceder y se mantuvieron firmes en su postura, pero después de que su padre intervino y utilizó algunos medios, el pobre niño se vio obligado a cambiar de escuela. Por eso no quiero que tú y tu hijo vayan contra los Lin. El hombre cerró los ojos con irritación al escuchar el discurso continuo del maestro. Su ira estaba a punto de explotar. La puerta se abrió de repente. Era el director en la puerta. Nadie esperaba que se notificara al director sobre este asunto. La mujer se puso de pie alarmada y tartamudeó. SSG. ¿Por qué estás aquí? Esto es. El director miró con curiosidad al hombre. Este es el padre de You, señor. Oh, hola, señor. Después de ofrecer un tibio saludo, inmediatamente adoptó una mirada solemne. Yuan, ven a mi oficina ahora. Dicho esto, dio media vuelta y se fue. Sintiéndose inquieta ahora, la maestra se disculpó y rápidamente siguió al director. Una vez que se cerró la puerta, You puso su mano sobre la de su padre. Papá, ¿por qué viniste? ¿No tienes una reunión por la mañana? Puedes regresar al trabajo primero ya que estás ocupado. Puedo resolver este asunto por mi cuenta, no es un problema. El considerado muchacho temía que el horario de su padre fuera considerado un corolario de este asunto. La cabeza de este último se inclinó mientras le lanzaba una mirada penetrante. ¿Siempre ha sido así? ¿Es eso lo que otros dicen de ti? Él se puso rígido. Su padre debe estar refiriéndose a cómo los forasteros siempre lo llamaban un bastardo maleducado durante todos estos años. Sin querer profundizar en el tema, simplemente respondió, entonces pensaron que era un absurdo. ¿Un bastardo? El tono del hombre de repente se volvió hosco. ¿Tu madre no dijo nada para aclarar las cosas? ¿Para qué? Solo querían insultarnos. Ella solo estaría invitando a la humillación con una explicación. El chico suspiró. Para ser honesto, no los culpo por decir eso. ¿Por qué? Porque hasta yo pensaba lo mismo. El niño creció pensando que era un hijo ilegítimo, uno que debía mantenerse oculto. Aún así, no culpó ni un poco a su madre. Solo tenía gratitud hacia ella. Si no fuera por ella, ¿de qué otra manera podría ver este hermoso mundo? Ella lo crió a él, nadie más. Como tal, no prestó atención a las calumnias y miradas frías que otros le lanzaban. Su madre era lo único que le importaba. Sin embargo, su desaliento era evidente en su voz. El corazón del hombre tembló cuando soltó, «No lo eres». Acarició suavemente el pequeño rostro de su hijo. «Hijo, no eres un bastardo. Nunca lo fuiste». El hombre estaba desesperado por hacerle saber al muchacho que no era un hijo ilegítimo al que debía mantenerse oculto. Realmente no sabía de tu existencia durante los últimos 6 años. Al pensar en su hijo contando con calma los insultos lanzados contra él y su madre, sintió una puñalada en el corazón. Le dolía el corazón por los sufrimientos por los que había pasado su mujer y la carga que su hijo menor había asumido en silencio. Capítulo 1581. Una conversación de corazón a corazón entre padre e hijo. La culpa que sentía por ellos era insoportable. Una repentina comprensión lo golpeó. Nada podría compensar esta pérdida de 7 años. El niño de 7 años debería tener una infancia hermosa y sin preocupaciones en lugar de falta de amor paternal. No se atrevía a imaginar el dolor que sentía el niño ante ese cinismo. Acariciando suavemente la tierna y regordeta mejilla de su hijo con sus dedos largos y delgados, dijo con gravedad, «Lamento haberte dejado sufrir muchos años de agravios, todo es mi culpa». Estas palabras te sorprendieron mucho. Nunca se le había pasado por la cabeza que su padre, este hombre inexpresivo, alguna vez le diría palabras tan sentidas.
Su impresión de él era fría e imponente. No parecía ser el tipo de persona que dice algo tan emotivo. Aún así, el niño quedó realmente conmovido por las emotivas palabras de su padre. Podía sentir la sinceridad en ellos. Sintiéndose aturdido e incrédulo, se limitó a mirar fijamente al hombre. El dolor en los ojos de su padre no se podía fingir. Lo vio claramente. El hombre estaba realmente sufriendo por su culpa. Su corazón se calentó ante las emociones que surgían de su interior. No sabía si debía alegrarse o sentirse triste por ello. Si bien encontró consuelo al saber que el corazón de su padre dolía por él, le dolía ver la mirada abatida de este último. Sin embargo, Muyace no sabía lo que pensaba su hijo. Con ojos en forma de media luna, le dio al niño un beso en la frente. Escuchar, ahora que papá está cerca, ya nadie puede intimidarte. Al escuchar eso, el niño reveló una brillante sonrisa en su hermoso pero adorable rostro. El adulto quedó perplejo. ¿Por qué sonríes? El chico dejó de sonreír mientras levantaba la cabeza y hacía un puchero con los labios. Por una vez le reveló su corazón a su padre. Papá, ¿lo sabes? Estoy muy feliz de que hayas venido hoy. El hombre lo encontró incrédulo. Te acurrucaste un poco más en su abrazo y te recostaste sobre su pecho, con los ojos llenos de ternura oculta. Su repentina proactividad tomó a su padre con la guardia baja. Este último se puso ligeramente rígido. El muchacho tomó la iniciativa de abrazarlo. Esto hubiera sido imposible en el pasado. Estaba encantado. Su hijo tomó la iniciativa de abrazarlo. Esta fue probablemente la mejor recompensa que le dio su hijo. El hombre solo salió de su aturdimiento después de un largo rato. Sus brazos apretaron aún más al muchacho. Un abrazo así era tan raro y tan precioso. ¿Sabes? En lugar de mamá, espero que puedas asistir a mi sesión para conocer a los padres. Muy bien. Te prometo que, de ahora en adelante, seré yo quien asista a todas tus sesiones para conocer a los padres. Su promesa, combinada con su expresión facial, fue tan solemne como un voto matrimonial. Esto divirtió muchísimo al niño. Te ves tan lindo con una cara tan solemne, papá. Muyace. Para ser honesto, a mamá y a mí nos han despreciado durante estos últimos 7 años. Aunque no me siento agraviado por eso, todavía me siento indignado. El niño le estaba desnudando su corazón, por lo que naturalmente pondría toda su atención en escuchar lo que su hijo tenía que decir. Capítulo 1582. No perdonaré a nadie que intimide a mi hijo. Continuó. El abuelo siempre está instando a mamá a encontrar un buen hombre con quien casarse. Según él, sin un hombre indomable en la familia, nos menospreciarían, pero debido a su carácter fuerte y por consideración a mis sentimientos, se ha quedado soltera todos estos años, y como yo no lo sabía entonces tengo un padre, tuve la idea de volverme más fuerte, todo por proteger a nuestra familia. Él pausó. Una cálida sonrisa colgaba de su bello y adorable rostro. Sin embargo, esta vez es diferente. El niño levantó la cabeza para mirar seriamente a su padre. Te tengo ahora. La pareja de padre e hijo compartieron una cálida mirada antes de que el muchacho acunara el rostro del hombre. Sus manitas acunaron el rostro de su padre. Siempre estarás a nuestro lado, ¿verdad? Por supuesto, afirmó solemnemente Muyace, lo haré. Prometo. Excelente. ¿Pero cómo piensas abordar el asunto de hoy? Preguntó el niño con curiosidad. Dados sus métodos habituales, si su padre no hubiera intervenido, seguramente habría creado estragos dentro de la familia Lin. Ahora que tenía poder y capital, ya no necesitaba andar de puntillas entre la gente y sufrir el acoso de los demás. Dado que su padre había dado un paso al frente, lo dejaría a cargo de este asunto. En un tono autoritario, el hombre gruñó, no perdonaré a nadie que intimide a mi hijo. Nuevamente te hicieron cosquillas rosadas. Excelente. Eso es más parecido. Luego agregó, ¿sabes por qué ese mocoso y yo no estamos de acuerdo? ¿Por qué? Está celoso de que la persona que le gusta, una chica de nuestra clase, a menudo me sigue a todas partes, y probablemente por eso siempre busca pelea conmigo. Su tono sabio y maduro no coincidía en absoluto con su adorable exterior. Las comisuras de los labios de Muyace se movieron con fuerza.
El joven ya se había enredado en el amor y el odio del mundo adulto. Los niños ahora eran demasiado maduros para su edad. Habían comenzado a imitar la forma en que los adultos luchaban por el afecto de los demás. ¿Le agradas a muchas chicas en clase? Esa pregunta sacó a relucir los problemas de su hijo. El rostro de este último se oscureció instantáneamente mientras dejaba escapar un suspiro melancólico. Sí, muchos de ellos. Es tan molesto. ¿No es genial? Su padre estaba muy contento. Así era exactamente para mí entonces. ¿Qué tiene de bueno? Esas chicas están constantemente parloteando en mis oídos. Eso no me gusta nada, confesó, y me gustan las chicas tranquilas. Prefería a las chicas tranquilas a las chicas sin reservas, que lo perseguían constantemente. Aunque los niños de esta edad tal vez no comprendieran el amor y simplemente le tuvieran un cariño genuino, por lo tanto, al querer jugar con él, había demasiados a su alrededor que se había vuelto abrumador. La chica de la que Lin Feng estuvo enamorado durante más tiempo fue reconocida como la chica más adorable de la clase. Sin embargo, las chicas tendían a preferir al principesco You You con su atuendo limpio y elegante a un chico sucio a pesar de ser rico. Por eso, muchas de sus compañeras de clase lucharon para ganarse su afecto. Su inmensa popularidad entre las chicas fue la fuente de sus problemas no deseados. Capítulo 1583. El mismo comportamiento que tenía en esos días. Revisado, la puerta se abrió en medio de la conversación entre padre e hijo. Sin embargo, esta vez, el director guiaba a Lin Feng y a su madre a la habitación, con la señora Yuan detrás de ellos. Él y su padre levantaron la cabeza, solo para ver a la madre de su compañero de clase mirándolos como un tigre observando a su presa. Era obvio que ella no sería amigable con ellos. Parecía que ella y el director habían llegado a un acuerdo y ahora estaban del mismo lado. Cuando la mujer entró, su actitud ahora era más ostentosa que antes. La provocación era evidente en sus ojos. Justo cuando se sentó, mostró su fuerza al anunciar con arrogancia: «Llamé a mi marido, estará aquí en breve». Su comportamiento era como si les fueran a hacer algo una vez que llegara su marido. La implicación oculta era que quería que esperaran. Muyace no emitió ningún sonido, mientras que su hijo tenía una expresión de repulsión. Este era un método clásico para intentar usar su privilegio para presionar a otros. El director intercambió saludos convencionales y la consoló antes de hablar con el hombre. «Señor Mu, ¿me conviene hablar contigo un breve momento?» De su conversación anterior con esta señora, el director dedujo que no dejaría descansar este asunto hasta obtener una explicación adecuada. Estuvo de acuerdo en que los padres de You You le dieran una explicación sobre el problema y le ofrecieran una compensación como disculpa. Por lo tanto, como una táctica abierta para salvar su apariencia, habló en nombre de la mujer. Sin embargo, la respuesta del hombre fue fría. «No conveniente». El director quedó perplejo. «¿Qué quieres decir? ¿No preguntaste si era conveniente hablar conmigo?» «Mi respuesta es que no», respondió el hombre con frialdad. Su arrogante respuesta dejó al director de la escuela completamente sin palabras. Naturalmente, no sabía quién era este hombre. Él era solo un director designado de esta escuela. Con su estatus, no tendría la oportunidad de conocer a Muyace, y mucho menos de estar en estrecho contacto con él. Al ver que este padre era joven, pensó en usar su antigüedad para presionarlo un poco. Lo que no esperaba era que lo pisotearan desde el principio. «Señor, suena bastante irrazonable», comentó. «La razón es solo un montón de palabras». El hombre se burló. El director y la madre de Lin Feng se sintieron extremadamente incómodos. Por otro lado, You You no pudo reprimir su sonrisa. Finalmente entendió de quién había heredado su lengua venenosa. Parecía como si lo hubiera heredado de su querido papá. Nunca supo que la lengua viciosa de su viejo Pop podía ser tan aterradora. La mujer contraria dijo sin ceremonias: «Te aconsejaré que hables con la boca limpia, o este lío solo se pondrá más feo una vez que llegue mi marido, lo que puede ponerte en una mala situación». Sus pomposas palabras, junto con su comportamiento distante, estaban llenas de amenazas. El chico se rió. Levantó la cabeza y soltó una risita. «Papá, esta vieja tía dijo que te pondrán en una mala situación». Asombroso. Aunque era una risita, el ridículo en su rostro era inocultable.
Como su volumen no había sido suave, las personas a su alrededor podían captar claramente la burla que contenía. La mujer estaba completamente furiosa por esta humillación. Había vivido tanto tiempo, pero un niño de 7 años se burló de ella. Ella gritó al hombre enojado. Oye, mira a tu hijo, puedes enseñarle algunos modales. ¿Cómo pudo decir algo tan vergonzoso a una edad tan tierna? Ella lo reprendió con rectitud, como si albergara la mejor ética. Capítulo 1584. Alianza padre-hijo. ¿Cómo le enseñas a tu hijo? No solo adopta el comportamiento de esos hooligans, pelear y causar problemas, sino que también es extremadamente grosero con sus mayores. Él no tiene modales en absoluto. La culpa es de los padres cuando a un niño no se le enseña bien. Realmente no entiendo cómo le enseñas nada. Sus crudas palabras hicieron que la señora Yuan frunciera el ceño, pero mantuvo su silencio y no interrumpió sus desvaríos para evitar meterse en problemas. De repente, dejaste escapar un resoplido frío y preguntaste, «Tía, ¿has estudiado antes? ¿Qué quieres decir?» En un tono extremadamente gélido, siguió adelante. «Solo quiero preguntarte si conoces el significado de la frase, vivir bajo un pozo». La madre de Lin Feng se enfureció. «Al ver tu expresión, parece que no sabes lo que significa. Ah, eres verdaderamente inculto». El chico sonrió. «Tú». Ella se giró para mirar a su padre. «¿Por qué no lo estás disciplinando?» El hombre fingió no escuchar lo que ella había dicho mientras pellizcaba suavemente la mejilla de su hijo. «Hijo, sé bueno, no digas la verdad». «No». El muchacho estaba completamente divertido. Dijo con una mirada de desdén, «Papá, nuestra maestra nos enseñó que los niños buenos no deben mentir». Hizo una pausa por un momento antes de continuar. «Tía, es tu precioso hijo quien me golpeó primero. Como dice el refrán, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Criticaste por ser violento y por pelear, pero ¿consideraste que fue tu precioso hijo quien empezó esto primero? Incluso si dijeras que es violencia escolar, todavía no fue causada por mí. Lo que hice es legítima defensa a los ojos de la ley. ¿Lo entiendes? Escuché que el padre de mi compañero de clase es juez. Supongo que no puede ser que no estés familiarizado con la ley. Entonces no estás presente, pero ¿cómo pueden tus palabras decidir lo que está bien y lo que está mal? No tienes voz y voto sobre si soy disciplinado o no. Quizás deberías ser más consciente de tu posición antes de hablar para evitar hacer el ridículo. Esto es, completamente vergonzoso». El temperamento de la mujer estaba a punto de dispararse. El padre y el hijo realmente estaban tratando de ponerles las cosas difíciles. «Ya te di mi consejo antes. Por favor, no hagas las cosas más difíciles». Un hijo arrogante con un padre igualmente arrogante. ¿No tienes miedo de sufrir cuando sales a la sociedad? Siguió criticando al hombre mientras parloteaba como una pescadera gritando insultos en la calle. «Te estoy dando un ultimátum, ¿vas a disculparte o no? De cualquier manera, es inútil. Quiero que traigas a tu hijo y nos compenses personalmente en nuestra puerta. Si no, nunca dejaré que este asunto descanse». «Oh». El hombre dejó escapar una mueca de desprecio y sus labios se curvaron en un arco helado e impaciente. «¿Me estás amenazando con tus palabras?» La mujer sonrió fríamente. Ella era alguien que no podía leer las expresiones de los demás, por lo tanto, no pudo detectar las aterradoras banderas rojas escondidas detrás de su mirada. Pensando que el hombre estaba intimidado por su amenaza, fingió ser amable mientras levantaba la cabeza con indiferencia. «Si tu actitud fuera educada desde el principio, todo sería fácil de discutir. Sin embargo, puedo decir que eres joven, unos 25 años, tal vez. Viendo cómo estás vestido, con traje y todo, creo que no serás tan insensible como tu hijo». Capítulo 1585. Enséñales una lección, esposo. Cuantas más palabras hablaba, más se agitaba, lo que provocó que comenzara a soltar algunas cosas desagradables. «Estoy seguro de que has oído hablar de ese dicho, sin reglas, no se puede hacer nada. Dado que su hijo está equivocado, ¿no debería usted, como padre, disculparse con nosotros en su nombre? Dejando de lado la cuestión de la lesión de mi hijo, ¿no deberías castigar a tu hijo por decir palabras tan irrespetuosas?» «Ah, tía,
Entonces sabes que los niños deben ser castigados cuando hacen algo mal. Sabiendo esto, ¿por qué no tomaste a tu hijo de la mano? Además, no hay necesidad de que te preocupes por mí. El comentario del chico la enfureció tanto que tembló de ira. Se levantó, salió furiosa de la habitación e hizo una llamada telefónica. Separados por una puerta, nadie sabía a quién llamaba, pero podían escuchar débilmente su voz enfurecida. ¿Dónde estás ahora? Ven ahora mismo, esposo, y enséñale una buena lección a esa ingenua pareja de padre e hijo. Con el oído excepcional de Muyace, su voz le llegó. Las comisuras de sus labios se alzaron formando un arco. Cuando la mujer regresó a la oficina, se volvió aún más pomposa que antes. Sus ojos estaban llenos de desprecio y burla. No me molestaré en razonar con ustedes. Mi marido llegará pronto. Puedes decirle lo que quieras. J.E. No me culpes por no recordártelo. Mi marido es juez del Salón de Asuntos Gubernamentales. Será mejor que muestres tu respeto, o si no, J.E. Sus palabras estaban llenas de amenaza. Lin Feng estaba a punto de sentarse con aire de suficiencia cuando escuchó a su némesis burlarse. Un ejemplo típico de un advenedizo. Se rumoreaba que su madre, Wang Guimiao, era una advenediza. Sus antepasados dejaron varios acres de tierra con casas construidas en su ciudad natal, un pueblo de la capital. Cuando el gobierno decidió demoler el lugar, recibió decenas de millones de yuanes en compensación, que luego utilizó para iniciar un negocio. El momento oportuno contribuyó al éxito de su negocio. Su marido, por otro lado, era solo un estudiante universitario pobre cuando estaban saliendo. Fue solo gracias a su firme apoyo que llegó donde está hoy. Como tal, los Lin se volvieron aún más honorables que antes. Hiciste investigar a la familia hace mucho tiempo. Por lo que vio hoy, parecía que la mujer era verdaderamente un ejemplo típico de nuevo rico. La mujer de mediana edad casi pierde la calma cuando escuchó el comentario del chico, pero lo soportó. Pequeño bastardo. Espera y verás cómo mi marido les da una lección a ti y a tu padre. No podía esperar a ver al padre del niño humillarse ante su marido. Miró al hombre de aspecto aristocrático, que estaba sentado en una silla con indiferencia. Ella se rió por dentro. Este hombre seguramente puede fingir muy bien. Veamos cuánto tiempo puede seguir así cuando llegue mi esposo. Un rato después, se escuchó una ráfaga de pasos acercándose desde afuera. Un hombre de mediana edad con abrigo llamó a la puerta y entró a la oficina. Era el padre de Lin Feng, Lin Angwo. El hombre tenía unos 30 y tantos años. Aunque no era un aturdidor, tenía un aire de majestad que era difícil de ignorar. Quizás por costumbre ocupacional, lo primero que hizo cuando entró en la habitación fue escanear la habitación condescendientemente con sus ojos de halcón. Su mirada finalmente se posó en la pareja de padre e hijo y se detuvo allí. Capítulo 1586. Presión. Uno estaba de pie mientras el otro estaba sentado. A pesar de su ventaja de altura, Lin Angwo todavía sentía un rastro de opresión extraordinaria. El otro hombre era noble, elegante e insoportablemente arrogante. Aunque estaba tranquilo y silencioso sentado allí, el aura digna del hombre lo asaltó cuando lo miró casualmente. Desde los ojos de este joven y apuesto hombre, sintió una pizca de presión. Mientras evadía sutilmente su escrutinio, se sentía malhumorado por ello. Los ojos de este hombre eran demasiado intimidantes. De alguna manera, encontró al hombre bastante familiar y tuvo la molesta sensación de que lo había visto antes en alguna parte. Sin embargo, no se le ocurrió nada. Todavía se sentía un poco confundido porque acababa de terminar su ajetreado trabajo. Al verlo, el director se puso de pie derecho, su expresión facial había cambiado. Con una mirada radiante y halagadora, dio la bienvenida sonriendo al recién llegado. Aunque era sutil, todavía le daba a la gente una sensación de malestar indescriptible. «Oh, juez Lin, estás aquí». Carecía del tono autoritario que usó con Muyace. Un funcionario humilde todavía ocupa un lugar más alto que un plebeyo. Ese dicho era cierto, de hecho. El hombre dijo humildemente, por favor no me hables de esa manera, ya no estoy en el tribunal. El otro asintió servicialmente, pero la adulación en sus ojos no disminuyó ni un momento. Continuó recibiendo alegremente al hombre e incluso le indicó un asiento.
La esposa del magistrado rápidamente se unió a él a su llegada. Afición. Desconcertado por la timidez de su voz, Yo-Yo se estremeció y se le puso la piel de gallina. ¡Qué voz tan horrible y asquerosamente tímida! Sin embargo, el marido se mantuvo un poco distante. Después de todo, como juez principal del Salón de Asuntos Gubernamentales, tenía una experiencia orgullosa. Habiendo trabajado en el sector gubernamental durante tantos años, su actitud conllevaba una gruesa capa de autoridad. Era rígido y digno. Se aclaró la garganta con gravedad. ¿Qué pasa? Su hijo ha sido intimidado en la escuela. Ella refunfuñó agraviada. Ven aquí, hijo. El niño se acercó obedientemente ante la señal de su padre. ¿Qué está sucediendo? Papá, inclinó la cabeza, sintiéndose agraviado. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Los hombres de verdad no lloran. El hombre fingió reprender a su hijo antes de preguntarle preocupado, «Dime qué pasó». Él me pegó. Yun Tianyou me golpeó, señaló con un dedo acusador al otro chico con agravio mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Al oír eso, su padre rápidamente acercó a su hijo y lo examinó cuidadosamente. Al principio, el hombre pensó que el niño solo estaba herido en la frente, pero se sorprendió al encontrar el cuerpo de su hijo cubierto de moretones y heridas. Fue mucho más allá de sus expectativas. La visión de estas heridas y moretones en el cuerpo de su hijo lo enfureció. Levantó la cabeza mientras miraba a Muyace. ¿Eres el padre del agresor de mi hijo? Este último asintió con calma. Sí. Esposo, el padre del niño es muy arrogante y sarcástico. Después de exagerar todo el asunto a su marido, la mujer se cruzó de brazos frente al pecho y le dio el ultimátum. Te dejaré este asunto a ti, haz lo que creas conveniente. Sin embargo, eso no desconcertó a Yo-Yo, y simplemente permaneció tranquilamente en los brazos de su padre, aparentemente sin prestarles atención. Capítulo 1587. Mi tiempo es más valioso que el tuyo. Linanguo planteó otra pregunta. ¿Quién empezó la pelea? Por supuesto, es ese mocoso maleducado. Nuestro Feng siempre se ha portado bien y nunca ha creado ningún problema. Nuestro hijo no solo recibió una paliza, sino que también lo acusan de instigador de la pelea. ¿Cómo es posible? Ama a sus compañeros de clase. El padre del niño asintió. Veo. Wang Guimiao estaba secretamente satisfecho de tener un marido tan capaz. Se hizo cargo de la situación en el momento en que llegó, asustando tanto a la pareja de padre e hijo que ni siquiera se atrevieron a decir nada. Deben estar asustados. Sintiendo un cambio en la situación, comenzó a presionar al director. Señor Wu, debes resolver esto de manera justa. Este hombre aquí debe darnos una buena explicación, disculparse con mi hijo y traerlo al hospital para que le hagan un chequeo de cuerpo completo. Todos los honorarios médicos, de nutrición y la compensación por la salud mental de mi hijo también deben calcularse correctamente. Si su actitud es buena, no continuaremos con este asunto. Su marido se acercó al otro hombre y le preguntó con una sonrisa sombría, «Señor, ¿puedo darme su nombre?» Este último levantó la vista y dijo arrastrando las palabras, «Muyace». Su voz era clara y fría, con un tinte aristocrático, pero su respuesta dejó al magistrado estupefacto. «¿Muyace? Ese nombre me suena. Era ampliamente conocido dentro y fuera de la capital. ¿Cómo es posible que no haya oído hablar de ello antes?» Resulta que es el mismo nombre, ¿verdad? Seguramente no es el director ejecutivo del Grupo Mu. Con la esperanza de que fuera solo una coincidencia, añadió, tu nombre me resulta familiar. Es similar al nombre del príncipe heredero Mu. Jaja. El otro hombre simplemente se burló. No hay nadie más con mi nombre en la capital. Nuevamente se quedó sin palabras. Una pizca de pánico cruzó por su rostro mientras miraba boquiabierto al hombre, sin atreverse a hacer ninguna especulación. Abrió la boca desafiante después de un largo rato, pero terminó hablando con bastante educación. ¿Eres? ¿Qué? Una pizca de inquietud apareció en sus ojos. ¿Es usted el presidente del Grupo Mu? El hombre estaba algo molesto por su incesante interrogatorio. Ya te dije mi nombre. Vayamos directo al grano, ¿debemos?
Estás perdiendo el tiempo y ambos sabemos que es más valioso que el tuyo. Sus ojos se desorbitaron y se tambaleó hacia atrás. Su rostro se derrumbó en shock. Todo quedó claro por la actitud del hombre. Parecía que su tonta esposa había ofendido a un pez gordo, alguien a quien no podían permitirse el lujo de ofender en absoluto. El hombre que tenía delante debe ser ese misterioso y noble heredero del Mus. Anteriormente, sus ojos se dirigieron hacia él tan pronto como entró en la habitación. Podía sentir en él la disposición elevada de alguien de una familia prestigiosa. Era solo que no recordaba dónde había visto ese hermoso rostro suyo en el pasado. Sin embargo, de repente se le ocurrió que ya había visto a este hombre en una revista financiera antes. Además de ser el presidente de Disseng Financial Group, también era el jefe de la familia Mu. Capítulo 1588. Deshonrado. La familia Mu de esta capital tenía el poder de sacudir el comercio nacional. Como familia importante e influyente, el conocimiento de sus intrincados vínculos con la arena política y el inframundo fue suficiente para desmoronarlo, que más de su riqueza inagotable. Los Mus no eran personas a las que pudiera ofender en absoluto. Hacerlo solo quemaría sus puentes. Lin Angwo estaba prácticamente al borde de las lágrimas ahora mientras permanecía dócilmente ante este hombre imponente. Toda su presunción anterior había desaparecido, dejando atrás una mirada complicada pero incierta. Incluso él, que tenía años de experiencia en el campo político, no tenía ninguna idea de cómo lidiar con esta atmósfera sofocante. La peculiar escena dejó desconcertada a su esposa. Sin tener idea de la situación actual, encontró extraña su mirada angustiada. Luego se acercó a él con los brazos cruzados. «Esposo, ¿qué te pasa?» Al ver su rostro ceniciento, ella estaba más confundida que nunca y no pudo resistirse a darle un codazo. «¿Qué pasa?» «Te reíste. Está muy asustado». La mujer se enfureció en ese momento. Ahora que tenía a su esposo respaldándola, ya no se contuvo como antes y comenzó a hablar mal. «Cállate, pequeño bastardo, no tienes derecho a hablar aquí». Muyace recorrió con su aguda mirada a la pareja cuando escuchó eso. Sin embargo, el aprensivo funcionario judicial casi se ahoga por lo que acababa de decir su esposa. No esperaba que su esposa fuera tan mala interpretando la situación como para hablar imprudentemente. Lívido, inmediatamente reprendió: «Cállate, no seas irrazonable. Como decía el refrán, conocerse a uno mismo es el verdadero progreso». Wang Guimiao, por desgracia, carecía de esta conciencia de sí mismo. Pensando que su marido estaba del mismo lado que ella, añadió con aire de suficiencia: «Exactamente, callarse la boca». El niño de repente sintió la necesidad de reír mientras miraba a la mujer de la misma manera que uno miraría a un patético gusano. Detrás de él, sin embargo, el rostro de su padre se estaba volviendo de un horrible tono púrpura en tiempo real. Apretando los dientes, el magistrado se giró y le dio a su esposa una fuerte bofetada en la cara. «Tortazo. Te dije que te callaras». Todo sudoroso ahora, se volvió hacia Muyace nuevamente. «Pido disculpas por la mala educación y falta de tacto de mi esposa, presidente Mu. Por favor, sean magnánimos y no se tomen esto en serio. Puedes entender que está diciendo tonterías». Su voz tenía un tono halagador e interrogativo. Mientras el funcionario de la corte, que ahora estaba empapado en cubos de sudor frío, leía el rostro del otro hombre en busca de pistas sobre sus pensamientos, sintió que este hombre poderoso representaba un peligro para él. Todos, señora Yuan, en particular, quedó sorprendido por este giro inesperado de los acontecimientos. Ella pensó que una vez que llegara el juez, el padre de Youyou entendería el significado de su consejo. Luego se comería el humilde pastel y se disculparía con la otra familia. Como magistrado de alto rango del Salón de Asuntos Gubernamentales, con varios elogios a su nombre, Lin Angwo era una persona autorizada. Ahora, ¿por qué era él quien se comía el pastel humilde? El director tenía una mirada de incomprensión. No tenía idea de lo que estaba pasando ahora. Aún así, nadie se sintió más agraviado que la esposa del funcionario judicial. Se sintió completamente deshonrada, habiendo sido abofeteada por su marido delante de estas personas sin ningún motivo. Capítulo 1589. No te atrevas a causar problemas. Aún así, el punto principal aquí era que, incluso ahora,
Ella no entendía por qué la habían abofeteado. ¿Por qué me abofetearon? ¿Dije algo malo? ¿Mi marido se ha vuelto loco? ¿Está loco? ¿Por qué me abofeteó sin ningún motivo? Ella, enojada, se giró y tiró de su brazo mientras le rugía histéricamente con gran consternación. «Te has vuelto loco, ¿no?» El magistrado suspiró impotente al verla actuar así antes de poner los ojos en blanco. Con una mano en la frente, se giró y señaló con el dedo a su esposa. Estaba tan furioso que se quedó sin palabras. Más desconcertada y agraviada ahora, ella le respondió entre lágrimas: «¿Por qué no hablas ahora? ¿Por qué me abofeteaste? ¿Estás poseído? Deja de hablar. Simplemente siéntate en silencio y no mires más. ¿Entender?» En lugar de preocuparse de que ella se convirtiera en el hazmerreír, tenía más miedo de que ella continuamente hablara hasta el punto de ofender completamente al grupo Mu y llevar a su familia a la ruina. No fue nada fácil para él llegar a este punto de su carrera. No quería que su brillante futuro fuera destruido por un asunto tan insignificante. Sus preocupaciones tampoco eran infundadas. El MUS tenía gente trabajando en la sala de asuntos gubernamentales. Una palabra de este hombre podría convertir en nada todos sus esfuerzos y logros como magistrado digno. Con las cosas llegando a este estado, estaba realmente perdido. Solo podía esperar que su esposa alborotadora no empeorara las cosas, de modo que no pudieran llegar a una concordia. Por desgracia, ella no entendió en absoluto sus buenas intenciones y, en cambio, lo cuestionó duramente. «Esposo», te preguntó, «¿estás bajo algún tipo de hechizo?» Tú, mientras la miraba con incredulidad, incluso tuvo el impulso de estrangularla hasta la muerte. ¿No puede leer la situación en absoluto? ¿Está intentando matarme? Es un obstáculo que no puede hacer nada bien. No tienes derecho a hablar aquí. Solo piérdete. No seas demasiado. Siéntate ahí. De repente le levantó la voz y le lanzó una mirada cruel. Sorprendida, empezó a temer a su marido. Por su mirada, se dio cuenta de que estaba realmente furioso. Aunque reacia y confundida por sus malas acciones aquí, la mujer abatida solo podía sentarse obedientemente a un lado. Entonces el juez se volvió y, de una manera respetuosa que resultó incomprensible para los demás, pidió disculpas al hombre sentado. «Mis disculpas, presidente Mu. Por favor, pasen por alto la insensibilidad y la ofensa de mi esposa». «¿Ofensa?» Este último arqueó una ceja. Su voz proyectaba una autoridad irrefutable. «No me atrevería a hacerlo, no cuando ella afirmó que nos daría una buena lección a mí y a mi hijo». Consternado, Linanguo inmediatamente gritó: «Ella no se atrevería. Señor, ella simplemente está bromeando». No le diste ninguna salida cuando se cruzó de brazos y dijo: «¿Bromeando? Ella también me llamó pequeño bastardo». Las comisuras de sus labios se torcieron por la tensión. No sabía cómo suavizar las cosas. Capítulo 1590. Antagonizado, el director permanecía cautelosamente a un lado. Al ver la actitud respetuosa del magistrado hacia Muyace, se dio cuenta de que el joven no era una gente sencilla. Por lo tanto, también cerró la boca y dejó de hacer una escena. La profesora contuvo su disgusto y miró al padre de Youyou con sorpresa en sus ojos. «Parece que el padre de mi alumno no es tan simple. Este juez debe haber descubierto su identidad y por eso está actuando con tanto respeto ahora». Todavía podía recordar la mirada arrogante y digna en el rostro del hombre a pesar de que él no había dicho una palabra antes cuando le advirtió que no ofendiera a los Lin. Al principio, ella supuso que él no sabía nada mejor cuando él no quedó impresionado por su precaución. Ahora no pudo evitar estremecerse al pensar en su identidad. ¿Cuántas tonterías había dicho delante de esta formidable figura? Ella no sabía si él se había tomado en serio sus palabras. Su corazón estaba nervioso mientras sus pensamientos vagaban. Para entonces estaba ansiosa por descubrir la identidad de este hombre. «¿Qué tal, esto, presidente Mu?» Después de pensar por un momento, Linanguo preguntó con cautela: «Haré que mi esposa y mi hijo se disculpen con su hijo. Solo espero que no te tomes en serio sus palabras irrespetuosas». El hombre no se molestó en responder. Su hijo, en cambio, preguntó con interés: «¿De qué manera vas a extender la disculpa?» Esto dejó estupefacto al magistrado. Arqueando una ceja, el chico indagó más con una sonrisa.
Se van a disculpar de rodillas. Él dudó. Su esposa ya no podía mantener la calma. Se levantó de repente y gritó: Angwo, ¿estás enojado? ¿De verdad quieres que me arrodille frente a este chico? ¿De verdad estás pensando en acceder a esta ridícula condición? Ella encontró irrazonable la condición del muchacho, y lo que era aún más ridículo fue que su marido lo estaba considerando. ¿Qué diablos? Es increíble. El niño se volvió y preguntó: ¿Ridículo? ¿No es esto lo que dijiste antes? Querías indignadamente que mi padre y yo nos arrodilláramos ante ti y nos disculpáramos, ¿verdad? ¿Cómo podría olvidar ese insulto escandaloso? Aunque no dijo esto delante de su padre, el muchacho podía recordar claramente que ella gritó eso para que todos lo escucharan en esta oficina. Podía recordar vívidamente cada palabra que ella había pronunciado. Su padre preguntó con el ceño fruncido: ¿dijo eso? El funcionario judicial también se dirigió inquisitivamente a su esposa. ¿Realmente has dicho eso? Sintiendo pánico, la mujer solo pudo tartamudear: yo. Dije eso, pero solo lo dije en un ataque de ira. Las palabras eran solo tácticas de miedo. ¿Quién los tomaría de verdad? El rostro de Muyace se volvió más oscuro y frío. Señor Lin, ahora puedo ver cómo ha disciplinado a su familia. Dicho esto, cargó a su hijo y se puso de pie, negándose a perder el aliento con esta gente. Ya estaba realmente enfadado. Castigaría a esta familia más tarde. Si no, otros podrían pensar que cualquiera podría intimidar fácilmente a su hijo. Él. Cuando el magistrado vio salir al hombre, entró en pánico y rápidamente trató de detenerlo, suplicándole: Señor, por favor no se ofenda con mi esposa. Es maleducada e impulsiva con sus palabras. Lamento mucho que te haya ofendido. Si estás dispuesto, lograr que ella se disculpe contigo de rodillas no es un problema. Capítulo 1591. ¿No nos has deshonrado lo suficiente? Para entonces, los ojos de su esposa se habían puesto rojos de ira. Ella realmente se quedó sin palabras, pero, al ver la ansiedad en su rostro, supo que era mejor mantener la boca cerrada. Interiormente, se preguntaba si este hombre era una figura poderosa, lo suficiente como para que su marido casi se arrastrara pidiendo clemencia. Creo que eso no será necesario. El joven no quería continuar esta conversación y sus ojos se posaron en las manos extendidas de Lin Angwo, que bloqueaban su camino. Déjame pasar. Señor, persistió el magistrado. La mirada de reojo del hombre instantáneamente se volvió más aguda y fría. El juez no se atrevió a insistir más y solo pudo ceder contra su voluntad para que el otro pasara con mucho dolor y remordimiento. En el momento en que Muyace se alejó, la oficina se convirtió en un desastre explosivo. Wang Guimiao sollozó de autocompasión y luego comenzó a criticar y culpar a su marido. Con sus incesantes quejas sonando en sus oídos, el hombre indignado se exasperó aún más y le regañó: Cállate, no nos has deshonrado lo suficiente, has creado una escena tan grande. Mujer, ¿solo estás satisfecha cuando muero frente a ti? La mujer abrió mucho los ojos con asombro. ¿Qué quieres decir con eso? En ese momento, su marido estaba demasiado indignado para explicar nada. Ella se acercó a él, llorando y preguntando al mismo tiempo: ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es él? ¿Por qué eres tan respetuoso y temeroso de él hasta el punto de querer que me arrodille para disculparme? Explícamelo ahora. Su marido estaba sentado furioso a un lado. Frustrado, recordó la ira penetrante en el rostro del joven antes de irse y comenzó a preocuparse de nuevo. Creo que quieres jugar conmigo. Eso solo hizo que el rostro de su esposa se pusiera rojo de ansiedad. El director dio un paso adelante para preguntar también. Señor Lin, tú, el padre de ti, ¿quién es exactamente? Pareces conocerlo. El juez resopló, aparentemente en broma. Si conociera a una figura tan prominente, entonces no estaría en este lío. Es una lástima, pero es un caso en el que yo lo conozco y él no me conoce. Eso. Incluso la señora Yuan quedó sin palabras ante esto. De la nada, el funcionario judicial habló con mal humor. Todos saben que esa persona es Muyace, el presidente del Grupo Mu. Claramente lo he ofendido esta vez. Ahora mismo no sé qué me hará a cambio. Grupo Mu, ah. El director quedó abrumado por la noticia. Grupo Mu.
¿No es eso? ¿La familia Mu de esta capital? ¡Oh Dios! Todo el mundo conoce ese nombre. ¿Podría ser verdad? Este chico, Tianyu, ¿no es su apellido Yun? ¿Cómo está conectado su padre con el grupo Mu? Murmuró el director desconcertado. ¿Cómo puedo saber? Me pareció familiar en el momento en que entré y vi su cara. De repente, recordé haber visto su foto en una revista financiera internacional, y así fue como finalmente lo reconocí. También estaba enojado consigo mismo por no haber descubierto esto antes. Su esposa se quedó atónita por las palabras. Mu. Había oído hablar de esa familia. Esa familia era la élite de las élites de la capital. Había dos tipos de ricos. Los advenedizos eran aquellos que se habían hecho ricos y famosos de la noche a la mañana. Sin embargo, las verdaderas élites solo podrían formarse cada 300 años. La familia Mu era una especie de élite, la que tenía una base sólida y una historia familiar que se remontaba a hace unos cientos de años. Para una advenediza como ella, era prácticamente imposible entrar en el círculo de élite, incluso si tuviera que utilizar toda su fortuna familiar. Capítulo 1592. Su padre es tan joven y guapo. En cuanto a la familia de élite de los Mus, personas como ella solo podían observarlos y admirarlos desde lejos. No había manera de que pudiera tocar ni siquiera el dobladillo de su ropa. Wang Guimiao ya estaba completamente aterrorizado. Puede que fuera ignorante y poco sofisticada, pero al menos sabía lo suficiente como para que no pudieran permitirse el lujo de ofender a la familia más poderosa de esta capital. Su autoridad estaba establecida desde hacía mucho tiempo y en verdad era de gran alcance. Muyace llevó a su hijo a su clase para empacar la mochila escolar. Esta tarde no asistirían a la sesión para conocer a los padres. Había decidido trasladar a su hijo menor a la escuela a la que asistía su hijo mayor. Era la hora del almuerzo a la vuelta de la esquina, por lo que la clase era especialmente caótica, pero se hizo el silencio en el instante en que el hombre alto entró. El grupo de pequeños y jóvenes lo miraron fijamente, con muchos pares de ojos mirándolo con curiosidad e inquietud. Lo identificaron erróneamente como un líder de alto rango de la dirección de la escuela que había venido para una inspección sorpresa de su clase. La Oficina de Educación había iniciado recientemente su ronda aleatoria de controles escolares, por lo tanto, a menudo se veía a miembros de alto rango dentro del recinto escolar. Sin embargo, cuando vieron al hombre caminando hacia el asiento de Youyou para empacar su bolso, los niños inmediatamente lo reconocieron como el padre de su compañero de clase. ¡Oh, Dios! Es tan alto y guapo. Es incluso más guapo que los ídolos que se ven en la televisión. Esta era la primera vez que el hombre entraba a un recinto escolar, y mucho menos a uno lleno de niños. De hecho, esta fue la primera vez que apareció en una escuela como padre. Mientras se sentaba frente a la mesa baja para empacar las cosas de su hijo, su rostro se hundió. Su cuerpo largo y esbelto resaltaba especialmente frente a este escritorio bajo. Avergonzado, intentó moverse para encontrar una posición adecuada, pero fue en vano. Finalmente llegó a la conclusión de que el banco era demasiado pequeño para él. Fue hasta el punto que sus largas extremidades podrían quedarse atrapadas en este pequeño espacio. Sin embargo, su hijo estaba disfrutando completamente el momento e incluso se paró a su lado para disfrutar de la atención que le había brindado. Descaradamente, el niño aceptó sin reservas la mirada envidiosa y asombrada de sus compañeros. Muchos de estos niños le tenían envidia por tener un padre tan joven y guapo. Los niños, siendo niños, tenían tendencia a compararse entre sí. A menudo comparaban a sus padres. Como por ejemplo, cuya madre era más joven y más bonita, o cuyo padre era más guapo y afable, incluso competirían sobre quién era la familia más rica. Estas serían las cosas que les gustaría comparar. El hombre miró a su hijo, solo para ver a este último sonriendo de oreja a oreja con las manos detrás de la espalda. Su expresión le dijo a su padre que estaba positivamente engreído y jubiloso en ese momento. En el pasado, este muchacho solo podía envidiar a sus compañeros de clase porque sus padres los enviaban a la escuela. Ahora, por fin, le tocaba a él ser envidiado. Por supuesto que se sentía bien. Su padre miró con los labios fruncidos y soltó una risita. Después de todo, su hijo tenía 7 años, y aunque a veces su pensamiento podría ser de esa edad, era, sin embargo, adorable.
Mientras el hombre estaba ocupado ordenando sus cosas, algunos de los compañeros del niño se agolparon a su alrededor para charlar. Compañero A, ¿este tío es tu padre? Tú, sí. Compañero A, wow, te tengo tanta envidia, tu padre es realmente guapo. Tú, por supuesto. Si mi papá no lo es, ¿cómo puedo ser tan adorable? Ese compañero de clase suyo ya estaba mirando con ojos estrellados para entonces. Muy afe. ¿Este pequeño no puede ser tan ostentoso? Capítulo 1593. ¿Podemos intercambiar padres? Compañero B, tu padre parece muy joven. Es como una estrella de cine. ¿Puedo tomarme una foto con él? Tú, como quieras. Todos los niños, yay, impresionante. Yo también quiero. Tráeme contigo. Mientras el niño sonreía con gran satisfacción, se acercó a su padre y le susurró al oído: papá, sigue la corriente, ¿de acuerdo? La boca del hombre se torció levemente tras la petición de su hijo. En este momento, casi quería abrazar a su hijo en caso de que este pequeño se perdiera con todos los elogios y comentarios envidiosos. Aún así, el hombre no pudo evitar sentirse feliz y dulce por dentro por lo orgulloso que estaba el muchacho de él. Su hijo estaba orgulloso de tenerlo como padre. Esto fue una alegría para él. Hacer que su hijo se sienta orgulloso podría generar un sentimiento tan bueno. Su estado de ánimo se elevó al pensar en esto. Arqueando una ceja, preguntó: ¿cómo quieres que te siga el juego? Lo siguiente que debes hacer es quedarte quieto y no moverte, eso es todo. Por lo tanto, el hombre se quedó quieto como un modelo mientras esta horda de niños descendía sobre él. Durante los siguientes minutos, los pequeños lo apretaron y rodearon para tomarle varias fotografías grupales. A él mismo no le gustaba que lo fotografiaran. Incluso los periodistas de alto perfil rara vez tuvieron la oportunidad de tomarle una foto completa. Ahora, gracias a su hijo, estos niños se ganaron mucho. Algunas niñas pequeñas estaban tan desmayadas por el que fueron a tocar furtivamente sus esbeltas manos durante la toma de fotografías. El hombre no sabía si llorar o reír ante su acción. Compañero C, tu padre es tan bonito, ¿qué tal si intercambias padres conmigo? Yo te doy el mío y tú me das el tuyo. El rostro del chico instantáneamente se volvió helado y severo cuando escuchó eso. De ninguna manera. ¿Por qué no? No quiero a tu padre, solo tengo este papá. Con eso, como declarando su soberanía sobre él, se inclinó hacia su padre y se aferró a su brazo. Los niños se lamentaron decepcionados. Al mirar el rostro de su hijo que estaba lleno de orgullo, tuvo que cubrirse el rostro medio en broma. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una indulgencia amorosa indescriptible. Su hijo podría estar haciéndole cosquillas con su cara orgullosa, pero al mismo tiempo, lo encontraba increíblemente adorable. Mientras empacaba las cosas de su hijo, se detuvo para hojear sus libros de texto. Filas de caracteres chinos bonitos y prolijos se alineaban en el libro de texto de historia. Aparte de las huellas visibles de las páginas al pasar, el libro de texto parecía como nuevo y permanecía en su impecable estado original cuando se compró por primera vez. Una mirada y se dio cuenta de que el niño era el más serio de la clase. Luego, sin darse cuenta, pensó en los libros de texto de su hijo mayor. Estos dos podrían ser hermanos, pero cuando se trataba de estudios, ambos eran mundos separados. Una vez que terminó de empacar las cosas de su hijo, se dispuso a irse con él, pero los niños acudieron en masa a ellos nuevamente. Tú, la escuela aún no ha terminado, ¿ya te vas? ¿A dónde vas? El niño respondió: tengo algunas cosas que arreglar en casa, todos ustedes, presten atención a la clase. Dio una respuesta condescendiente y omitió la parte sobre su transferencia de escuela. Sabía que estos niños no lo dejarían ir si descubrían que los iba a dejar para siempre. Su magnetismo no puede subestimarse. El semestre escolar acababa de comenzar hace un mes, pero a los niños de su clase ya les agradaba mucho. Capítulo 1594. Ha esperado este día todos esos años. El semestre escolar comenzó hace aproximadamente un mes y agradaba mucho a los niños de su clase. Si supieran que iba a transferirse de escuela, definitivamente llorarían y aullarían de consternación. Las emociones de los niños los hacían fácilmente susceptibles a la dependencia. Está bien. La multitud se mostró reacia. Adiós, tú,
Tú, adiós, papá de ti. Los pequeños frijoles enviaron a la pareja de padre e hijo a la entrada de la sala de profesores antes de regresar a su salón de clases. Muyace levantó a su hijo. Tras la magnífica despedida que recibieron, inconscientemente le dio unas palmaditas en el trasero. Hijo, seguro que eres popular en tu clase. El chico se echó a reír. Papá también es muy atractivo. A esos pequeños realmente les gusta como te ves. Pequeños muchachos. Le divirtió la forma en que su hijo describió a sus compañeros. Bebé, tienes la misma edad que ellos. Llamarlos así te hace parecer tan viejo y decrépito. Al oír esto, este último abrazó su cuello y le dio un enorme beso en la mejilla. Papá, es genial que hayas venido hoy. El primero quedó atónito por un momento antes de sonreír. ¿Por qué lo dices? Estoy muy feliz hoy porque tu apariencia demostró que soy como ellos, que también tengo un papá que me ama y me adora. La poca autoestima que tenía el niño realmente recibió un gran impulso. Su autoestima siempre había sido ligeramente diferente a la de los demás niños. En el pasado, sentía mucha envidia de los demás por tener mamás y papás. Sentía envidia de que cada uno de ellos tuviera una familia alegre y armoniosa. Hoy, su papá apareció a su lado como un dios que había descendido de los cielos. Apoyó suavemente su cabeza sobre el hombro de su padre mientras sus labios rosados y tiernos se curvaban en una sonrisa. Honestamente, siempre he soñado con este día desde que tengo uso de razón. Tenía la fascinación de que, un día, mientras estaba teniendo clase en la escuela, su papá aparecía de repente en la ventana, al igual que los padres del resto de sus compañeros, y lo observaba dulcemente con su mirada amorosa. Había estado esperando este momento hace mucho tiempo. El hombre cargó al niño mientras se colgaba la pesada mochila del hombro sin esfuerzo. Al escuchar los pensamientos más íntimos de su hijo, sintió que le dolía el corazón junto con la gratificación. Conocer a Yun Sisi fue lo más afortunado que le había pasado en su vida. Gracias a ella, fue bendecido con un niño tan obediente. Llevando al niño al auto, regresó a la oficina y lo trajo. Luego, hizo una llamada a la oficina del director de la escuela de Yichen. Cuando se conectó la llamada, declaró directamente el propósito de la llamada. En el momento en que el director lo escuchó, respondió: «Señor, no es necesario que usted procese los trámites de admisión personalmente. Si es conveniente, envíeme la información necesaria y lo arreglaré por usted. Perdón por molestarlo, director Don. Luego, haré que mi asistente le envíe la información en breve». El director se rió cortésmente. «Ah, ¿qué quieres decir con eso? Es justo lo que debo hacer. J.E. El hombre colgó la llamada y se recostó en su asiento. Te habías quitado el traje y ahora vestías camisa, tirantes y pantalones. Se sentó tranquilamente encima del escritorio de la oficina de su padre mientras balanceaba las piernas hacia adelante y hacia atrás tranquilamente. Examinó con curiosidad los muebles a su alrededor. El ambiente se llenó del aire de los asuntos comerciales, mostrando la experiencia y lo arraigado que estaba el dueño de la oficina. «¿Tu oficina es tan grande?» «Lo es». «¿Tú asentiste?» «Sí. Es un poco más grande que mi oficina». Capítulo 1595. Este es un secreto comercial. Usted asintió y dio una evaluación pertinente. «Sí. Es un poco más grande que mi oficina». «Muyace. Este pequeño». La arrogancia y el descaro de sus palabras estaban mal disfrazados. El verde nacido del azul de hecho venció al azul. Su hijo, que todavía estaba en una edad en la que se debería estudiar, ya dirigía una corporación. Aún así, no me gusta mucho ocuparme de asuntos comerciales. Siempre siento que es bastante grave y sin vida. Por el contrario, prefiero incursionar en el campo de la tecnología. Justo mientras hablaba, una pila de archivos sobre el escritorio llamó su atención. Inconscientemente extendió la mano, con la esperanza de echarles un vistazo, pero parecía que su padre se oponía a que lo hiciera y detuvo su mano impaciente de inmediato. El hombre parpadeó suavemente en respuesta a la mirada sospechosa del niño y explicó seriamente: «Cariño, esto es un secreto comercial». Procedió a entrecerrar los ojos y luego evaluó al muchacho mientras fingía estar a la defensiva. Los ojos de su hijo temblaron bruscamente ante eso. «¿Cómo pudiste desconfiar de mí?»
¿Por qué no debería hacerlo? Puede saquear fácilmente la base de datos cifrada de Disseng. No podré detenerte aunque lo intente. Eso es cierto. El niño resopló de alegría. Con mayor razón no debería dejarte ver estos secretos comerciales. Su sonrisa se endureció mientras cruzaba los brazos sobre el pecho con enojo. Eres tan mezquino. Solo déjame echar un vistazo, no haré ninguna maniobra graciosa. ¿Los entenderás? Por supuesto. Quizás incluso pueda darte algún consejo ingenioso. ¿Eres tan bueno? Bromeó su padre. Por supuesto. Está bien. Eche un vistazo y evalúelos. Le diste una señal de bien antes de tomar los documentos de la mesa. Luego hojeó los archivos que había colocado en su regazo. El escritorio de su padre era ancho, largo y alto. Medía al menos 2 metros de largo. Como tal, parecía más delgado y pequeño mientras se sentaba con las piernas cruzadas. Su mandíbula inferior se había vuelto más afilada. En el pasado, era más redondeado, pero ahora era hermoso y tenía un contorno nítido. El hombre fijó sus ojos en el costado de la cara de su hijo, sentado allí con la cabeza inclinada mientras examinaba los documentos en silencio. Puede que haga bastante calor en la oficina, porque Jojo se aflojó la corbata como reacción, pero esta acción inconsciente mostró la elegancia y el atractivo de un caballero. Cuando este pequeño niño fuera mayor, los fanáticos que hacían fila para este niño probablemente podrían hacer fila desde la capital hasta París. Mientras el joven revisaba el contenido de los documentos, el hombre decidió llamar a Lu Jinyu después de pensarlo. Lu Jinyu era un subordinado oculto suyo. Los primeros lo llamaban jefe, debido a sus posiciones de autoridad, pero los segundos se referían al tipo como viejo 4. Parecía un hombre amable y culto, pero era uno de sus mejores estrategas. La llamada se conectó instantáneamente. Antes de que pudiera decir una palabra, su hombre preguntó sonriendo, «Jefe, ¿qué instrucciones tiene para mí esta vez?» Fue directo al grano, un estilo al que estaba acostumbrado. Fue porque sabía que su superior buscaba tiempo y eficiencia. No le gustaba andarse con rodeos. Hay un juez llamado Linanguo del Salón de Asuntos Gubernamentales. ¿Puedes hacer una verificación de antecedentes sobre él? Preguntó su jefe. J.E., ¿ese tipo te ofendió de alguna manera? Escuché que es una figura bastante importante con experiencia influyente en esa oficina, así que quiero saber exactamente qué tipo de respaldo tiene. Capítulo 1596. Alarmar al director de esa oficina gubernamental. Lu Jinyu se rió con tristeza. La gente en esa oficina bajo el gobierno, naturalmente, no será gente sencilla, pero debes saber que, para empezar, casi todos ellos no son limpios y no tienen trucos. Naturalmente, es una garantía de que podré descubrir un montón de cosas interesantes para ti. Ese supuesto pez gordo que busco probablemente también esté lleno de trucos. Si fuera antes, naturalmente no estaría dispuesto a lidiar con esa clase de personas, pero hoy me hizo un poco infeliz. La voz de Muyace bajó repentinamente, dándole una cierta insinuación a su subordinado. Este captó su insinuación y dio inmediatamente una respuesta afirmativa. Jefe, no se preocupe, te conseguiré lo que necesitas mañana a más tardar. Para entonces, podrás manejarlo como quieras. Está bien. Te lo confiaré. Después de la promesa de su subordinado, el hombre cortó la llamada y se acercó a su hijo. El pequeño todavía estaba hojeando los expedientes del caso. Las leyó 10 líneas a la vez, dibujando y anotando las hojas de datos de vez en cuando. El hombre sonrió satisfactoriamente antes de acariciar suavemente la cabeza de su hijo. Luego caminó hacia un lado y tomó una manzana, pelándola mientras se sentaba en el sofá. Después de pelar la fruta, la cortó en trozos, luego pinchó las rodajas con palillos y se las llevó al muchacho. De repente, sonó su teléfono. Cogió su teléfono y miró la pantalla, pero vio que era un número anónimo. Cuando se conectó la llamada, la voz prudente de un hombre llegó desde el otro extremo. Hola. ¿Puedo saber si estoy hablando con el presidente de Disseng? Muyace sonrió. Aunque la otra parte no se había identificado, supo casi de inmediato quién era. Como jefe del Salón de Asuntos Gubernamentales, seguro que tienes muchos trucos bajo la manga.
¿No crees que hacer uso de tu privilegio para obtener mi número es un poco inapropiado? Jian Onobei quedó atónito por un momento. El hombre realmente no era simple. Aún tenía que presentarse, pero el hombre pudo adivinar quién era de inmediato. Al mismo tiempo, su corazón se estremeció. En su ansiedad por ponerse en contacto con el hombre, hizo uso de sus privilegios para que el departamento interno obtuviera el número del hombre. Aún así, con años de experiencia a sus espaldas, era prácticamente un forro astuto. Al evitar lo importante y centrarse en lo trivial, rápidamente cambió de tema. J.E. Señor, es así. Antes, recibí noticias de que su subordinado ha estado tratando de recuperar información sobre Lin Angwo. Aprovecharé esta oportunidad para preguntar exactamente cuál es la situación. ¿Él te ofendió de alguna manera? Este hombre de 50 y tantos definitivamente no era una persona común y corriente para sentarse en la posición principal de la sala de asuntos. Incluso con el más mínimo movimiento, entraría en pánico. Tenía una vigilancia anormalmente aguda, por decirlo menos. En el momento en que Muyace dio sus instrucciones antes y Lu Jinyu comenzó su sondeo inicial, la noticia ya llegó a oídos del astuto Fojo. Las personas como él eran extremadamente sensibles a estos asuntos, por lo que rápidamente llamó para interrogar al hombre indirectamente. Sin embargo, este último no podía molestarse con él y simplemente le preguntó perezosamente, ¿qué piensas? Con sus palabras llenas de significado oculto, el anciano estaba aún más preocupado. Señor, ¿podría explicar cómo lo ha ofendido un empleado aquí? ¿Ofendido? No creo que sea apropiado que preguntes sobre mis asuntos, se burló el otro. Se quedó sin palabras. Capítulo 1597. La caída de Lin Angwo. Muyace continuó tranquilamente. La gente de tu lado es poderosa. Señor Jian, si sigue dejándolos hacer lo que quieran, un día se meterá en problemas cuando descubramos suciedad sobre alguno de ellos. Esta advertencia inquietó al jefe de asuntos exteriores. Para un zorro astuto como él, naturalmente podía sentir el peligro que acechaba bajo la superficie. Parece que Lin Angwo ha ofendido a alguien que no debería haberlo hecho. Sin embargo, esto estaba dentro de sus expectativas. Ese subordinado no era nada para él. El propósito de esta llamada era únicamente probar las aguas. Aún así, después de trabajar con el chico en la misma oficina durante muchos años, había complejidades entre ellos. Lo que realmente preocupaba a Jian Ongbei era que ese empleado metiera en problemas al salón de asuntos gubernamentales. No le resultó fácil ascender hasta su puesto actual. Tuvo que soportar más de 2 décadas de batallas legales sin escrúpulos para ganarse su prestigio actual. No se dejaría engañar por otros. En casos como el de ellos, cuando los intereses de todos estaban estrechamente vinculados entre sí, él cortaría todos los vínculos si fuera necesario para salvar su pellejo. Supongo que ese empleado aquí te ha dado un gran dolor de cabeza. Hice esta llamada solo para comprobar qué piensas hacer con él. No tengo otras intenciones. Por cierto, espero que el resto de nosotros no seamos implicados solo por un pecador. Después de decir eso, empezó a reír nerviosamente. El joven al otro lado de la línea también empezó a reír, pero se detuvo abruptamente. Su tono bajó cuando declaró con autoridad, ¿implicando al resto? J.E., para esto, dependerá de cómo manejes a tu gente. Su hombre no es confiable en sus asuntos y ha estado abusando de su autoridad. De todos modos, mantenerlo a tu lado solo te hará daño. En cuanto a lo que le haré, no es necesario que lo sepas. Si eres una persona inteligente, deberías saber qué hacer a continuación. El jefe de asuntos guardó silencio durante algún tiempo antes de responder cortésmente, comprendiendo completamente la situación actual. No se preocupe, señor. Entiendo completamente lo que quieres decir y seguiré tus instrucciones sobre qué hacer a continuación. Con eso, el hombre mayor colgó la llamada luego de expresar su gratitud. En poco tiempo, el joven recibió una llamada de su subordinado acerca de haber recibido un correo electrónico anónimo que contenía evidencia de la corrupción de Lin Angwo. ¿Cómo podría ese juez estar libre de suciedad? Dejando de lado los sobornos que había recibido, también se descubrió que había malversado fondos de dudosa procedencia provenientes de sus relaciones legales y comerciales. A través de su estrecha red, utilizó miles de millones de fondos malversados en bienes raíces.
Este crimen por sí solo sería suficiente para enviarlo a prisión por el resto de su vida. No tardaron en adivinar quién había enviado el correo electrónico. Jian Hongwei no fue estúpido. Un zorro intrigante como él sabía lo que debía hacer para protegerse cuando su hombre cayera. Lin Hangguo era en realidad un hombre capaz. Como peón, el jefe de asuntos se había beneficiado mucho de él, pero como un peón seguía siendo un peón, tuvo que deshacerse de él cuando ya no tenía valor. Para su propia conservación, destruyó todo rastro de interés que lo conectara con su hombre. Además de eso, envió voluntariamente algunas pruebas de la corrupción de su subordinado a Muyace para ganárselo. Capítulo 1598. Heredando el estilo del padre. Este astuto zorro naturalmente había mantenido una salida para sí mismo mientras estaba confabulado con Lin Hangguo. El hombre le dijo a su asistente, ya que alguien tomó la iniciativa de enviártelos, deberías saber qué hacer a continuación. Lu Jinyu se rió al otro lado de la línea. Confía en ese viejo zorro astuto para que le arroje una bomba a su hombre, es tan despreciable que debemos vigilarlo. La buena noticia es que también tengo en mi poder algo sobre su corrupción. EING de acuerdo, Muyace resolvió el asunto rápidamente. Haz un buen trabajo con esto. No me preocupa que estés cerca. Como acaba de decir, jefe, cuando me he equivocado alguna vez. Espera mis buenas noticias. Con eso terminó la llamada. El hombre se levantó y caminó hacia su hijo. Su hijo tenía un montón de expedientes que acababa de revisar. Cogió uno al azar y rápidamente lo miró. Su ceja se arqueó con sorpresa cuando sus ojos se posaron en la nota garabateada al final del documento. El niño estaba concentrado en el último documento cuando levantó la vista y vio la expresión de asombro en el rostro de su padre. Interrogante, preguntó, «Papá, ¿qué pasa?» «Tú». Su padre no pudo ordenar sus pensamientos durante algún tiempo. Inicialmente pensó que el niño lo estaba siendo condescendiente cuando dijo que revisaría sus archivos por él. Bueno, el muchacho realmente lo hizo con toda seriedad. Lo que era más, incluso destacó aquellas partes dudosas de cada expediente, acompañadas de notas. Todo estaba claramente indicado para que él lo leyera. Esta organización tiene algunos problemas de auditoría, informó su hijo pensativamente. Resoplando, respondió, hay un problema con las auditorías, está bien. Sabía que esos viejos y astutos zorros de la casa Mu estaban tratando de hacerse un pastel más grande justo delante de mis ojos. Desafortunadamente para ellos, solo pudieron hacerlo en secreto. ¿Son realmente tan ingenuos como para pensar que no soy consciente de lo que han hecho? Ahogando una risita, el niño replicó, incluso una montaña está apilada roca tras roca. Un pequeño problema puede agravarse y convertirse en una repercusión grave en el futuro. Sé lo que tengo que hacer. No pudo evitar pellizcar el puente de la nariz de su hijo mientras lo miraba con gran satisfacción. Tienes el estilo de tu padre, por cierto. ¿No puedes cantar descaradamente alabanzas indirectamente a través de mí? Su hijo le sacó la lengua con picardía mientras se apoyaba en sus brazos. Papá, extraño a mami. Realmente la extraño mucho. Parece que no la he visto en mucho tiempo. Él arrugó la cara con mal humor y tristeza. La expresión del hombre se hundió un poco cuando escuchó eso. No hubo noticias de la mujer incluso después de unos días. En cuanto al chico, la última vez que habló con ella fue alrededor del pasado fin de semana a través de una videollamada. Su madre todavía vestía su elaborado disfraz y aún no se había quitado el exquisito maquillaje de la cara. Con el abundante cabello recogido en la cabeza, parecía visiblemente cansada. Se había tomado un breve descanso durante el rodaje para hacer esta llamada. Escondida dentro del vestuario, deliberadamente bajó el volumen a un susurro cuando habló con él. Después de esa llamada y algunos mensajes de texto, había perdido contacto con ella. Pensando en ella, solo podía seguir las noticias y avances desde la cuenta oficial de Weibo de la producción para mantenerse al día con el estado de su madre. Durante los últimos días, su hermano mayor no estuvo tan animado como antes. Muchas veces se le podía encontrar sentado tranquilamente en el sofá, navegando por el sitio web de Lethal Beauty. El más joven dijo, el próximo lunes es el cumpleaños de mamá, fui el único que lo celebró con ella en el pasado. Capítulo 1599.
Arrodillado bajo la lluvia, 1. El más joven dijo: el próximo lunes es el cumpleaños de mamá. Fui el único que lo celebró con ella en el pasado. Después de decir eso, recordó la agitada agenda de su madre y refunfuñó. Sin embargo, ella pasará su cumpleaños en el set de producción este año. Papá, ¿no encuentras una salida? El hombre se quedó en silencio al escuchar eso. Cayó la noche. Invitados inesperados aparecieron afuera de Shanty Walk. Resultó que Lin Angwo, al recibir un aviso, había traído a su esposa e hijo para que aparecieran afuera de la casa de You solo para poder rogarle misericordia a su padre. Lu Jinyu había actuado rápido, al igual que este hombre. Una vez que recibió la noticia por la noche, no pudo quedarse quieto más y trajo a su familia para disculparse personalmente. Si no, su vida sería destruida para siempre. Muyace estaba dentro del estudio. El marido y la mujer esperaban ansiosos fuera de la puerta con ojos asustados. Cuando vieron al niño salir de la casa con su abrigo exterior, se abalanzaron hacia adelante como si fuera un salvador. De pie frente a la puerta de hierro con elaboradas rejas, el hombre suplicó: muchacho, está tu padre en casa, ¿puedo conocerlo, por favor? El tío te lo ruega ahora. El juez ya no era el mismo altivo y engreído. La preocupación y el desaliento estaban escritos en todo su rostro. Su esposa, de pie a su lado, parecía aún más angustiada. Junto con los ojos rojos e hinchados, lo que indicaba que acababa de llorar mucho, su rostro estaba hinchado y lleno de miseria. Nada de ese exquisito maquillaje de esa tarde se pudo encontrar en su rostro. En este momento, su rostro estaba hosco y abatido. Después de que padre e hijo abandonaran la escuela hoy, el magistrado les dio a su esposa e hijo una dura reprimenda. Aún así, eso no pudo calmarlo. La mujer de mediana edad se sintió ofendida e indignada. Siendo testaruda, una vez discutió con su marido, eso fue el colmo. Él la fulminó con la mirada y, en presencia de todos en la oficina, le dio una bofetada. Su familia se puso rígida del miedo. Después de tantos años de matrimonio, la pareja se había llevado bien hasta entonces. El hombre pudo disfrutar hoy de sus logros con la ayuda de su familia, por eso, a pesar de sus muchos defectos, él la toleró y cedió. Esta era la primera vez que le ponía la mano encima. La mujer no podía creer lo que había hecho. Sintiéndose extremadamente afligida y enojada, se derrumbó frente a los demás. A diferencia del pasado, él no tuvo la paciencia para consolarla entonces y, de hecho, se sintió avergonzado por su espectáculo. Su paciente hacía tiempo que se había acabado. Su esposa era inculta y sin educación, además de eso, su bajoeco lo metió en problemas demasiadas veces. Él le había advertido, una y otra vez, que había personas más poderosas e influyentes que ellos. Debe aprender a ser menos ostentosa y mantener un perfil bajo. Su posición de poder era delicada y necesitaba mantenerla con precario cuidado. Un paso en falso lo enviaría a un camino sin retorno. Mientras la familia mantuviera un perfil bajo, no habría ningún problema. Mucha gente había sufrido a manos de la arrogancia. Desafortunadamente, su esposa no entendió la gravedad de su consejo y hoy lo metió en un gran problema. Por lo tanto, no podía molestarse en consolarla cuando lloraba. En este momento, estaba preocupado por el problema en el que se encontraba. Los lamentos de su esposa solo lo frustraron aún más, ya que se sentía impotente y perdido en sus próximos pasos. La pareja se peleó ferozmente por esto. Sintiéndose avergonzada, discutió larga y duramente con él. Capítulo 1600. Arrodillado bajo la lluvia. 2. En su furia, el hombre gritó: mujer, sabes a quién has ofendido hoy y sabes que la persona a quien has ofendido puede fácilmente estrellarme con la yema del dedo. Mi futuro puede ser destruido con una palabra suya. Ella no se vio afectada por lo que él había dicho. ¿A qué le temes? Todavía está mi familia por aquí, ¿no? ¿Por qué estás tan agitado? Su comportamiento indignado solo le pareció ridículo. Estalló en una risa desesperada, su rostro se contrajo horriblemente de una manera que nunca antes había sucedido. J.E. ¿De verdad crees que tu familia es tan poderosa? Lo que tienes son solo unos pocos millones de activos. Los Wang no son más que nuevos ricos, advenedizos, a sus ojos. ¿Lo entiendes? ¿Qué puedes usar para pelear con la familia Mu? Dije que eres superficial,
Pero no me creíste entonces. Ahora me crees. No puede ser tan grave, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con no tan serio? ¿Sabes cuántos activos posee el grupo Mu? Vale cientos de miles de millones. ¿Puedes entender cuánto es eso? Esa familia cuenta con respaldos fuertes y poderosos de todas las fuentes. Como hogar número uno en la capital, se espera de ellos que tengan una autoridad que lo abarque todo en el país. ¿Entiendes lo que significa ofender a esa familia? Sus conexiones se pueden encontrar en el gobierno, el AMPA, el ejército y quién sabe dónde más. Esto no es cosa de risa. Creo que todavía debes estar aturdido para no reconocer el problema en el que nos encontramos ahora. De verdad, maldita sea, furioso, la señaló con el dedo y dijo con los dientes apretados, maldita sea. Mi brillante vida se está yendo por el desagüe por tu culpa. No. Hizo una pausa abrupta y corrigió sus palabras con voz severa. Tú estás acabando con los Lindsay Wangs. Solo pretendía asustarla con sus palabras. Por desgracia, resultó ser la verdad. No esperaba que Muyace actuara tan rápido. El bombazo llegó rápido y furioso. En el instante en que se enteró de las malas noticias, su mente se quedó en blanco sin previo aviso. Sus fuentes le dijeron que el hombre tenía pruebas de su corrupción a mano y que su siguiente paso era presentarlas al comité disciplinario. Probablemente enfrentaría el fin del mundo después de eso. Durante muchos años, había amasado una riqueza por valor de unos cuantos miles de millones en diversas operaciones de blanqueo de dinero. Estos pocos miles de millones no solo le darían una pena de prisión, sino que incluso podría enfrentarse a la pena de muerte. Esto fue suficiente para que su corazón palpitara. Su esposa tuvo que conseguirle su medicación antiarrítmica antes de que su corazón pudiera calmarse. Lógicamente siempre tuvo cuidado de no dejar evidencia de sus crímenes, por lo tanto, al principio todavía tenía dudas sobre esta información. Sin embargo, cuando llamó a su superior, recibió una vaga advertencia. J.E. Angwo, será mejor que ores mucho por ti mismo con este asunto entre manos. Con eso, el jefe de asuntos le colgó. El aterrorizado magistrado hizo otra llamada, pero esta vez no pudo comunicarse. Con su superior adoptando una postura tan clara respecto a él, se desanimó. Paralizado por el miedo, se quedó aturdido y se desplomó en el suelo durante un largo rato. Su primer pensamiento fue huir. Tomaría su dinero y huiría lejos. Cuanto más lejos, mejor. Por desgracia, después de pensar un rato, se preguntó a dónde podría correr. Seguramente el hombre tenía sus conexiones y contramedidas. Incluso si quisiera escapar, tal vez no tuviera la oportunidad. Ese hombre despiadado quería matarlo. Escuchó acerca de las maneras despiadadas de ese hombre, y ahora tuvo una experiencia de primera mano. Es realmente insensible. No le dio salida. La idea de que su carrera de décadas se fuera por el desagüe lo llevó a la desesperación. Capítulo 1601. Arrodillado bajo la lluvia. 3. La idea de que su carrera de décadas se arruinara lo desesperó. A través de sus numerosas llamadas telefónicas, se dio cuenta de que las conexiones que había acumulado a lo largo de los años ya eran inútiles. En momentos como este, uno debe elegir cuidadosamente de qué lado estar, o de lo contrario, seguramente estarían implicados. Por lo tanto, nadie estaba dispuesto a ayudarlo, para no meterse en problemas. Después de mucho considerarlo, decidió visitar a la familia con su esposa para disculparse con ellos. Al hacerlo, tal vez calmaría su ira. Por lo tanto, llevó a esta escena en la que Youyo estaba impasible parado en la puerta mientras contemplaba los rostros suplicantes de la pareja. «Qué lástima», comentó fríamente, con apatía en su rostro. El hombre se sorprendió al ver su estado de calma. Generalmente, los niños de su edad tendrían miedo de llamar a sus padres ante tal espectáculo. El niño, sin embargo, se quedó quieto, con los brazos cruzados. Los arrepentimientos llenaron a Wang Guimiao hasta el borde mientras miraba torpemente al muchacho. Lo encontró desconcertante y extraño. Conocía al niño desde que era niño, pero solo había escuchado rumores de que tenía una madre y nunca un padre. Según los otros padres, el niño provenía de una familia monoparental, y puede que ni siquiera sea así. Como su madre seguía soltera hasta la fecha, nadie podía estar seguro de su ascendencia. Se decía que era hijo ilegítimo,
Su madre lo había dado a luz a la tierna edad de 18 años. Cuando se filtró esta información, muchas personas, especialmente ella, comenzaron a despreciar y menospreciar a Yoon Sisi. Aunque una familia sin un hombre fácilmente invitaría a los chismes, la madre soltera sufriría aún más por las especulaciones maliciosas y los comentarios calumniosos de los extraños. Ahora, sin embargo, el padre de este niño apareció de la nada. El hombre no solo era rico y de linaje noble, sino que también era una figura central en la familia Mu. Incluso hoy le parecía simplemente increíble. Por desgracia, solo podía culpar a su mala suerte y a ella misma por superar los límites. Su marido dio un paso adelante y suplicó repetidamente. «Chico, ¿podrías llamar a tu padre? Me gustaría pedirle un favor». «¿Qué es? ¿No puedes decírmelo?», preguntó tranquilamente el niño. El juez sabía muy bien que el niño le estaba poniendo las cosas difíciles, pero a pesar de su sentimiento de humillación, apretó los dientes y se arrodilló en el suelo con un plaf. Era una noche fría y el suelo estaba frío, pero cayó de rodillas sin dudarlo. Sin sorprenderse en lo más mínimo por sus acciones, Yo-Yo le dio al magistrado una mirada significativa antes de reírse entre dientes. «Tío, ¿para qué estás haciendo esto?» «Yo, estoy aquí para disculparme contigo y con tu padre». Mientras Lin Anguo hablaba, le dio a su esposa un fuerte tirón del brazo. Lo repentino de su acción la tomó por sorpresa y la hizo caer de rodillas. Un dolor agudo recorrió sus rodillas al chocar contra el duro suelo. Sin embargo, ya no podía importarle nada más en este momento. De todos modos, ya estaba deshonrada y nada le devolvería su rostro perdido. En el camino hacia aquí, su marido le había hablado de la gravedad de su situación actual. Las preocupaciones se apoderaron de ella a pesar de que no lo entendía bien. Capítulo 1602. Arrodillado bajo la lluvia. 4. Su negación, sin embargo, pronto dio paso a una comprensión temerosa de la inmensidad al ver el rostro ansioso de su marido. Según él, Muyace consiguió algunas pruebas de sus actos sucios, lo que representaba una gran amenaza para los Lin y los Wang si no se apresuraban y tomaban medidas para pedir clemencia. Ella tenía cierto conocimiento de sus fechorías en los últimos años y sabía muy bien que, si la evidencia caía en manos de otra persona, sus vidas también eran entregadas a esa persona. Por eso ya no le importaba su dignidad. Bajo la atenta mirada de su marido, ella comenzó a inclinarse desesperadamente ante el niño. Tú, me equivoqué. Realmente estaba equivocado. No debería haberte llamado un pequeño bastardo o insultarte a ti y a tu madre basándose en esos rumores. Realmente sé que ahora estoy equivocado. ¿Podrías perdonarme, por favor? Ella se inclinó aún más fuerte que antes. El choque de su frente contra el suelo fue real. La tremenda fuerza utilizada le provocó un rasguño sangriento en la frente. Sin embargo, fue un acto deliberado por su parte, un espectáculo para que él lo viera. ¿Qué fue un simple rasguño? Un maldito rasguño no era nada si esta familia podía dejarlos en paz. El niño dejó escapar un bostezo perezoso. Bien. Lo tengo, los perdonaré, chicos. Al oír esto, el rostro del hombre se iluminó. ¿En realidad? Sintiéndose más que sorprendida, Wang Yimiao miró hacia arriba con los ojos muy abiertos mientras una sonrisa aparecía en su rostro empapado de lágrimas. Su apariencia desalillada, junto con su cabello desordenado, daban a la gente una sensación de repulsión. El chico se negó a poner sus ojos en ella. ¿Por qué debería molestarme gente tan inculta? Ustedes pueden simplemente desaparecer de mi vista ahora. Entonces, la pareja intercambió miradas de sorpresa. No esperaban ser perdonados tan fácilmente. Este niño se deja engañar tan fácilmente. Solo un poco de actuación de nuestra parte y el niño se conmueve. Frotándose las manos con alegría, se rió y preguntó vacilante: «Entonces, la evidencia de mis actos sucios». «¿Qué evidencia?». El pequeño arqueó una ceja, sintiéndose desconcertado y curioso. «Bueno, tu padre. ¿Puedes suplicar misericordia en nuestro nombre y pedirle que nos deje en libertad esta vez?». «No, entregues la evidencia al comité disciplinario». No podía entender ni pies ni cabeza a sus palabras. «No sé de qué estás hablando. Está frío afuera, estoy entrando». «Esperad». Como una persona desesperada que se ahoga en el agua, el hombre gritó:
¿No me has perdonado? Sí, lo hice. Entonces, ¿puedes por favor pedirle a tu padre que me deje ir? Eso, puede ser imposible. ¿Ah? Los labios del chico se arquearon en una sonrisa malvada. Mi papá te odia mucho. El rostro de Lin Angwo se puso rígido ante sus palabras. Lo mismo ocurre con su esposa a su lado. Toda la alegría que había sentido instantáneamente se convirtió en tristeza. La sonrisa en su rostro también se congeló y la desesperación se asentó en ella como olas rompientes. Luego agregaste lentamente: lo siento, tío, pero nadie puede influir en la decisión de papá. Luego les dedicó una elegante sonrisa y regresó a casa. Con el portazo, todas sus súplicas desesperadas quedaron completamente aisladas de su audiencia. Más tarde esa noche cayó un aguacero. Sin atreverse a irse, la persistente pareja se arrodilló en la puerta durante toda la noche. El niño no les prestó atención, naturalmente, su padre tampoco. Capítulo 1603. Hornear un pastel de cumpleaños para mamá. Cuando el niño se despertó al amanecer del día siguiente y corrió las cortinas, vio que los dos todavía estaban arrodillados en la puerta. La mujer estaba tan atontada que apoyó la cabeza en el hombro de su marido, aparentemente a punto de desplomarse. Posteriormente, ambos se desmayaron y cayeron al suelo como resultado de haber sido empapados por la lluvia nocturna. Poco después llegó una ambulancia y se los llevó. Lu Jinyu trabajó rápido. Una vez que terminó de reunir las pruebas de los actos sucios de Lin Angwo, las presentó al comité disciplinario. Los documentos pronto fueron aprobados para su investigación. Este último fue detenido para ser investigado y posteriormente acusado de corrupción, soborno, malversación de fondos públicos, negocios turbios y malversación de fondos. Como la suma involucrada ascendía a miles de millones, hubo un gran revuelo en torno al caso. Los Wang también estuvieron implicados y perdieron su fortuna familiar. Por supuesto, eso vino mucho después. Entonces era viernes. Zhou, que aún no necesitaba asistir a la escuela debido a los procedimientos de admisión incompletos, consiguió que su confiable subordinado lo llevara al supermercado donde compró los ingredientes para hornear que necesitaba. Tenía la intención de hornear un pastel de cumpleaños para su madre más tarde en casa. El año pasado también preparó un pastel para su cumpleaños. Todavía novato en ese momento, el pastel no salió bien. Aún así, a su madre le encantó. Esta vez decidió, para su cumpleaños, hornear un pastel súper delicioso y entregárselo en el set de filmación. En el momento en que el niño llegó a casa, se dirigió directamente a la cocina y se comprometió a separar las claras de las yemas y luego batirlas hasta obtener espumas esponjosas con la ayuda de una batidora de huevos. Ahora estaba muy familiarizado con los procedimientos de horneado. A menudo, horneaba pastelitos para servirlos como refrigerio. Creó un pastel en forma de corazón con ayuda de un molde para hornear y, luego, lo metió al horno para hornear. Entonces el niño empezó a pensar en el diseño del pastel. Después de mucha deliberación, decidió hacer un retrato familiar encima del pastel. Muyace escuchó la conmoción en la cocina cuando regresó a casa ese mismo día. Al entrar, encontró a su hijo menor trabajando seriamente y con la cabeza gacha. Estaba tan concentrado que no detectó a su padre acercándose a él. Sobre la tarta de fondant había lindas figuritas a medio terminar. El niño estaba muy concentrado en su trabajo. Su hermoso pero tierno perfil lateral parecía tan gentil y fascinante bajo la cálida luz naranja. Desde un lado, se podían ver sus largas y densas pestañas cayendo ligeramente, su mirada gentil y sus labios ligeramente rasgados parecían sonreír. La mirada del hombre se volvió entonces hacia sus manos. Resultó que actualmente estaba haciendo una figura de dibujos animados de su madre. La forma en que el niño sostenía la figura de azúcar en sus manos revelaba su trato gentil y cariñoso hacia ella. Las figuras de dibujos animados de él y su hermano mayor ya estaban terminadas y colocadas sobre el pastel. Una vez que terminó con la figura de Yun Sisi, procedió a trabajar en la de su padre. El hombre se preguntó cómo luciría su figura bajo las manos de este pequeño. Su hijo primero tenía una cara regordeta y un cuerpo redondo. Luego tomó un bolígrafo y comenzó a cubrir la figura de azúcar con color. Como si fuera una broma, deliberadamente le dibujó una cara feroz a su papá. Sintiéndose indignado,
El hombre preguntó con el ceño fruncido. ¿Por qué me dibujaste con un aspecto tan feroz? ¡Guau! Sorprendido por la voz que venía detrás de él, la mano del muchacho tembló y terminó dibujando una línea torcida en el rostro de la figura. Como resultado, la boca de la pequeña figura se torció. Muyafe. Tutú. Capítulo 1604. Visitando el set de manera destacada. 1. Mirando la figura con los labios torcidos en la mano, el niño se giró y enfureció. Papá, ¿por qué te quedaste detrás de mí sin hacer ningún sonido? ¿No sabes que da miedo? No lo hice a propósito. ¿Quién sabía que eres tan cobarde? El hombre se sintió agraviado. Mira tu pastel de cumpleaños hecho a mano. Esas 3 figuras son muy lindas, pero la mía tiene un aspecto feroz. Me opongo a ello. Tu objeción no es válida. Levantando la figura, el niño la examinó cuidadosamente y la comparó con su padre. Luego expresó su opinión. Se parece mucho a ti. Uno muy hace. Bueno, así es como te ves normalmente. Luego su mirada se posó en la boca torcida de la figura y se rió entre dientes. Papá, eres tan pobre. Tu boca está toda torcida. Todo es tu culpa. Gritó su padre. Él replicó, si no fuera por ti, que estabas en silencio detrás de mí, no me habría sorprendido y habría terminado cometiendo un error. El hombre se rió entre dientes. Le dio un abrazo a su hijo y apoyó la barbilla en el hombro del pequeño mientras miraba sus manos manchadas de azúcar. ¿Le vas a dar esto a tu madre como regalo de cumpleaños? Sí. Luego, el niño colocó la figura de su padre sobre el pastel y le hizo un retoque final. Mientras trabajaba en el pastel, preguntó, ¿se ve bien? El hombre puso una cara solemne pero pensativa mientras reflexionaba un momento antes de dar su evaluación. Es transitable. ¿Qué quieres decir con pasable? Protestaste por indignación. Creo que he hecho un trabajo fantástico aquí. ¿Se pueden comer estas figuritas de azúcar? Aparte de la figura de mamá y la mía, puedes comer cualquiera de las que quedan. Ofreció amablemente. Su padre frunció el ceño y fingió insatisfacción en tono burlón. ¿Por qué solo puedo comer el mío y el de tu hermano pero no el tuyo y el de tu mami? J.E. Eso es porque la figura de mamá es la más adorable de todas. Nadie más puede comerlo. Terminado el último paso, miró el producto terminado y se deleitó con su excelente artesanía. ¡Qué hermoso pastel! A mamá definitivamente le gustará mi pastel casero. Con eso, giró sobre sus pies y entrelazó sus brazos alrededor de los hombros de su padre. Papá, ¿cuándo visitaremos el set de película? Iremos después de que tu hermano salga de la escuela. Yipi. Estaba encantado. Finalmente puedo ver a mi querida mami. Casi no pude dormir anoche por todo mi anhelo por ella. Seguramente ha olvidado que hoy es su cumpleaños. Debo darle una gran sorpresa de cumpleaños. Su padre se rascó la nariz con indulgencia. Está bien. El pequeño Yichen vio el pastel de aspecto exquisito en la cocina cuando regresó a casa de la escuela. Corrió y lo miró fijamente durante mucho tiempo. Su saliva estaba a punto de babear al verlo. Luego se giró y corrió hacia su hermano, gorjeando alegremente como un pajarito. Hermano, ¿horneaste esto para mami? Sí, lo hice. El gemelo menor se sentía muy orgulloso de sí mismo. El codicioso chico mayor molestó así. ¿Cuándo vamos al set de cine? El padre y los hijos decidieron la noche anterior que hoy visitarían el set de cine para darle a la mujer de su familia una gran sorpresa de cumpleaños. Debido a la emoción y anticipación por su cumpleaños de hoy, los gemelos no lograron dormir bien anoche. El regalo del hermano mayor a su madre también lo hizo él personalmente. Colgó el regalo frente a su gemelo de una manera misteriosa.